Juego de Tronos El Señor de los War 41-60 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 Jon cruzó las puertas del castillo de Invernalia al mediodía, tras completar su entrenamiento diario en el patio. Hoy había sido un día especialmente duro para Jon, pues ya estaba cansado tras haber estado entrenando con el arco hasta tarde el día anterior con el viejo Mark, y a primera hora de la mañana Ser Rodrigo lo hizo entrenar con diferentes oponentes mayores con espada durante 1 hora, y luego con lanza. Y aunque él había sido quien pidió entrenamiento tanto en espada como en lanza, y en su mente no se arrepentía ni una sola vez, su dolorido cuerpo estaba vehementemente en desacuerdo con eso. Jon saludó al guardia antes de entrar al pueblo exterior del castillo, se movió por las calles y se adentró en la parte del pueblo donde vivían la mayoría de los artesanos. Desde que se le ocurrió esa brillante idea cuando su hermana pequeña Arya le pidió un caballo propio, no había podido dormir debido a la emoción, porque si esto realmente funcionaba, tendría una forma de hacer una gran cantidad de oro que no requeriría que agitara demasiado la olla. Así que al día siguiente comenzó su búsqueda de un herrero en Wintertown para trabajar en su proyecto, que duró mucho más de lo esperado. Al principio, ninguno de los herreros lo tomó en serio debido a su pequeña estatura, y aunque decidieron que era legítimo después de que les dijo que era el bastardo de Lord Stark, aún así lo ahuyentaron porque no estaban contentos con el pago que les estaba dando por las cosas que quería que hicieran. Pero al final, localizó a un herrero que solo trabajaba a tiempo parcial, pero que había trabajado en algunas cosas durante la última guerra, por lo que era lo suficientemente competente para sus necesidades y además tenía mucho tiempo libre porque no tenía tanta demanda después de que la población de la ciudad disminuyera tras la llegada del verano. Había acordado que trabajaría en su proyecto tanto tiempo como quisiera, siempre y cuando le pagaran sus cuotas regularmente. Y por supuesto, la razón por la que no había ido a ver al herrero residente de Invernalia, Miken, también era bastante similar, ya que estaba ocupado la mayor parte del tiempo manejando cosas para los guardias y el personal que trabajaban en el castillo. Cosas como reparar equipo roto, ajustar armaduras viejas para los nuevos reclutas o crear otras nuevas, etc. Por lo que no pudo dedicar tanto tiempo y paciencia como su proyecto requería, ya que necesitó mucha investigación y ajustes en su fase inicial. Y además, estaba manteniendo el proyecto en secreto para el resto de su familia, que también era la razón por la que no le había pedido a Lord Stark que lo financiara para él, ya que una de las primeras cosas que le habían enseñado a Jon desde que era joven era: por cada centavo que ahorramos durante el verano, un alma más sobreviviría en el norte en invierno. Y Jon no quería pedirle ayuda a Edarden, lo que sin duda consideraría un capricho infantil, sin estar seguro de que al final saldría bien. Así que todo este proyecto lo financiaba Jon, cuyos fondos iniciales provenían de sus ahorros a lo largo de los años. Y había empezado a ganar una buena suma gracias a sus actividades de caza, en parte porque cada vez mejoraba, pero sobre todo, porque contaba con la ayuda de Frost para localizar las presas más grandes y rentables. Jon llegó a la casa taller del herrero llamado Brian, quien había podido mirar más allá de su cara infantil y decidir que no le importaba lo joven que fuera su empleador o lo raro que fuera lo que le pedían que hiciera, siempre que le pagaran. «Oye, Brian», gritó Jon desde fuera de la puerta de madera. «¿Estás ahí?» Jon sabía que era una pregunta tonta, pues veía el humo saliendo de la chimenea, y como Brian vivía solo, era bastante obvio que estaba dentro, pero preguntó por curiosidad. Jon escuchó pasos que venían del interior después de unos momentos antes de que la puerta se abriera de golpe. «Llegaste en el momento justo», dijo Brian en el momento en que vio a Jon y de inmediato le hizo señas para que entrara a su casa con una mirada emocionada en su rostro. «¿Por fin lo conseguiste?», preguntó Jon encantado mientras seguía al herrero, que avanzaba de dos en dos, emocionado. «Sí, al final logré hacer un modelo que realmente funciona», dijo Brian mientras corría hacia su taller. «¿Sabes? Después de la 10ª vez lo rechazaste y me dijiste que lo rehiciera. De hecho, pensé que nunca funcionaría, pero resulta que siempre tuviste razón». Se quedó en silencio y abrió la puerta antes de hacerse a un lado y mostrarle a Jon lo que había hecho. «Es perfecto», dijo Jon con una amplia sonrisa antes de acercarse al primer prototipo exitoso. Tras recorrer con las manos la suave creación que tenía delante, se giró hacia el herrero y le preguntó animadamente: «¿Intentaste usarlo?». «No. No. No», dijo Brian negando con la cabeza. «No creo tener la flexibilidad necesaria para usar esto, pero te garantizo que funcionará sin problemas».
Te creo, respondió Jon con una sonrisa radiante. ¿Cuánto tiempo te tomaría crear uno de tamaño similar, uno mediano y, por último, una versión pequeña de este? Pensó Brian un momento. Considerando que probablemente podría usar los materiales sobrantes de los productos fallidos anteriores, y el más pequeño fue muy fácil de hacer, así que ya lo hice, no debería llevarme más de una semana, concluyó con seguridad. Muy bien, Jon echó un último vistazo al objeto antes de dirigirse a la salida. Volveré una semana después por todos ellos y traeré el resto del pago conmigo, así que asegúrate de completarlo a tiempo. Definitivamente haré lo mejor que pueda, dijo Brian con seriedad antes de que una sonrisa apareciera en su rostro, y no te preocupes por el pago, sé dónde vives, así que no hay necesidad de que me preocupe por tu vida, ja, ja. Jon se rió junto con la broma sin gracia del herrero mientras abría la puerta, pero se detuvo abruptamente cuando estaba en el umbral porque de repente se encontró bajo una gran sombra y cuando levantó la vista vio el rostro de un joven adolescente pegado a un cuerpo que no desentonaría entre los guardias más altos de Invernalia. Oh, eres tú otra vez, dijo Brian con tono hostil al reconocer al hombre que bloqueaba la salida. Ya te dije que no tengo trabajo para ti. ¿Por qué sigues viniendo? Por favor, denme una oportunidad, rogó el hombre frente a Jon con una voz sorprendentemente joven. Estaría dispuesto incluso a trabajar gratis. Solo denme un lugar donde quedarme y algo de comida y trabajaría muy duro. Mi respuesta no cambiará por mucho que me supliques. Ya no tengo mucho trabajo, y me moriría de hambre si empezara a compartirlo, dijo Brian con energía antes de volverse hacia Jon. Tendré tus cosas listas para el fin de semana. Jon asintió y Brian cerró la puerta de golpe. El hombre grande miró la puerta cerrada con decepción y después de suspirar derrotado se dio la vuelta para irse. Vestía ropas que sin duda habían tenido mejores días y parecía llevar todas sus pertenencias en un saco a la espalda, además de un pesado martillo en la cintura. Parecía no haber comido bien y su cuerpo se veía delgado y sucio, como si no hubiera comido ni descansado bien durante bastante tiempo. Oye, espera. Le gritó Jon al hombre, quien se detuvo de inmediato, se dio la vuelta y vio a Jon acercándose. ¿Te refieres a mí? Preguntó el hombre confundido mientras se señalaba la cara con el dedo. Por supuesto, ¿quién más está aquí en esta calle vacía? Dijo Jon mientras se detenía frente a él antes de entrecerrar los ojos y mirar fijamente a la persona frente a él por un rato antes de que sus ojos repentinamente adquirieran un brillo triunfal y una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Supongo, dijo el adolescente después de mirar a su alrededor y no encontrar a nadie más, ¿entonces quieres algo de mí? Vi lo que pasó allá atrás, dijo Jon mientras señalaba hacia la casa del herrero. Así que tenía curiosidad. No te había visto por aquí antes. ¿Eres un herrero de fuera de la ciudad? Sí, lo soy, quiero decir, supongo que lo seré, tartamudeó el joven un rato antes de suspirar y continuar con tristeza. Un viejo herrero de mi pueblo me enseñó algunas cosas el invierno pasado, pero no pudo enseñarme todo porque, el invierno se lo llevó. Eso te convertiría en un herrero novato, dijo Jon mientras se masajeaba el cuello, que empezaba a dolerle por mirar en un ángulo incómodo de Septuagésimo. Así que llevó al joven hacia un tocón cercano y lo hizo sentar para que pudieran hablar al mismo nivel. Mejor así, ahora, ¿buscas trabajo o esperabas a alguien que te aceptara como aprendiz? Estoy intentando encontrar trabajo, pero no he tenido suerte hasta ahora, dijo el joven con una sonrisa amarga. ¿Y parezco alguien con dinero suficiente para pagarle a alguien un aprendizaje? Jon se quedó allí parado un rato con la mano bajo la barbilla, su mente trabajando a 1000 por segundo tratando de determinar rápidamente si la idea que apareció dentro de su cabeza era factible. ¿Por qué me preguntas tantas cosas? Preguntó la persona frente a Jon. Dudó un momento antes de decir. ¿Conoces a alguien que pueda darme trabajo? Puede ser, dijo Jon con una pequeña sonrisa antes de preguntar. Pero primero dime, ¿cuántos años tienes? 12 o quizás, 13, creo, respondió inseguro. Genial. Dijo Jon alegremente antes de detenerse y mirar al adolescente de arriba abajo con cierto escepticismo. Te ves tan joven, pero ya estás viajando. ¿Y dónde dijiste que estaba tu aldea? Soy de un pueblo cerca del último hogar, así que viene de la tierra de Umbers. Su absurda altura ahora cobra todo el sentido, pensó Jon antes de asentir alentadoramente. Y.
Bueno, yo era el cuarto hijo de un granjero y, aunque aprendí con un herrero, cuando llegaba el verano, mi padre quería que me hiciera granjero como el resto de mi familia, pero me gustaba ser herrero, así que, pero ser herrero no era tan lucrativo si no había una guerra a la vuelta de la esquina, y nadie quería pagarle a un chico mediocre para que hiciera ni siquiera las cosas más sencillas, y mi padre no tenía dinero para que yo completara mi formación. Así que un día oí a un anciano decir que Wintertown prosperaba y que sería muy fácil encontrar trabajo aquí, así que te escapaste de casa y llegaste aquí, completó John. Sí, asintió el chico, frotándose la cabeza con una sonrisa tonta, antes de perder repentinamente la sonrisa y decir con un suspiro de derrota. Pero parece que el mayor se equivocó, porque no pude encontrar trabajo, a pesar de que llevo aquí más de 2 semanas. ¿Qué tal si vienes conmigo entonces? Dijo John con una sonrisa pura mientras extendía su mano. Me aseguraré de que puedas conseguir el aprendizaje que querías e incluso un lugar donde quedarte. De verdad, dijo con entusiasmo mientras tomaba la mano de John antes de darse cuenta de algo y preguntar. ¿No eres un poco, joven? No te preocupes por eso, simplemente no parezco de mi edad, dijo John agitando las manos y no estaba mintiendo, ya que definitivamente parecía mucho más alto que los niños de su edad. Había dos razones por las que John decidió ayudar a este chico. Primero, tenía un gran potencial y podría convertirse en un warg en el futuro si recibía el entrenamiento adecuado. Y, por supuesto, segundo, nunca estaba de más tener un amigo herrero en un mundo medieval. Desde que John adquirió la destreza suficiente en el uso del sentido mental, empezó a usar la habilidad con mucha generosidad con cada persona que se cruzaba en Invernalia y también en Ciudad Invernal. Y la mayoría de las veces, quienes se cruzaban ya habían pasado su mejor momento, con la mente ya definida y sin la suficiente fluidez como para mejorar con la práctica. Entonces, en el momento en que sintió la mente de niño, se sorprendió al descubrir que tenía la conciencia fluida de un joven dentro del cuerpo de un hombre adulto, así que en el momento en que preguntó su edad, su confusión se aclaró. Por cierto, soy John. ¿Cómo te llamas? Oh, yo soy Tom, pero todos en mi familia me llaman Little Tom, dijo Little Tom con voz de oveja. Claro, dijo John mientras miraba al gato pequeño antes de ponerle la mano en el hombro, que apenas alcanzaba, y continuó. Bueno, entonces dime, pequeño Tom, ¿alguna vez has estado en un castillo? Punto de vista de Eddard Stark. Casi todas las armaduras han sido reparadas, mientras que todas las que no sirven han sido fundidas para su reutilización. Si seguimos a este ritmo constante, para cuando termine la semana también deberíamos tener todas las armas reparadas, dijo Ser Roderick. Eddard asintió mientras escuchaba a su caballero de mayor confianza darle el informe mientras salían de la armería de Invernalia. Eso es muy bueno. ¿Y qué hay de las flechas? Se están fabricando a un ritmo constante, así que deberíamos tener suficiente stock listo en unas pocas semanas, dijo Roderick antes de preguntar vacilante. ¿Puedo preguntarle algo, mi señor? Claro. Adelante, dijo Eddard después de que se detuvieran frente a la herrería, donde de repente sus oídos fueron asaltados por el sonido constante de martillazos y golpes metálicos mientras el olor a metal quemado llenaba el aire. ¿Habrá una guerra, mi señor? Eddard suspiró mientras observaba la enorme y cálida herrería abierta antes de hablar. No estoy seguro. Las aldeas costeras han informado constantemente del robo de grandes extensiones de bosque, y casi todos los meses llega una nueva carta de las Islas de los Osos con avistamientos de barcos de los Hijos del Hierro, así que, aunque no estoy completamente seguro de que los Hijos del Hierro salgan a la intemperie para lanzar un ataque a gran escala, lo único que sé con certeza es que si siguen así, tarde o temprano tendremos que llamar a nuestras banderas para que acudan en ayuda de los mormones. Y otra cosa que he aprendido con los años es que nunca está de más estar siempre preparado. Habían estado allí solo un par de minutos cuando Miken, el herrero residente, salió corriendo de la herrería. Mi señor, Ser Roderick saludó Miken mientras se secaba el sudor de la frente. ¿Qué puedo hacer por usted? Nada. Solo estaba aquí para comprobar si el trabajo iba bien y si había suficiente material, preguntó Eddard. El trabajo avanza de buen ritmo y todo marcha sobre ruedas, dijo Miken alegremente, satisfecho con el repentino aumento de trabajo. Y las existencias de metal deberían durarnos bastante tiempo. Eddard miró hacia la herrería antes de preguntar de repente. ¿Cómo está ese chico que John trajo la semana pasada? ¿Es bueno? Oh, es un gran trabajador, mi señor, dijo Miken con una sonrisa, y es uno de los que aprende más rápido que he enseñado. Claro, ya sabe la mitad del material, así que eso ayuda, pero aún así, no tengo que dedicarle tanto tiempo enseñándole, ya que aprende muy rápido.
Eddard observó la herrería durante un buen rato, pero seguía sin encontrarlo. ¿Dónde está? No lo veo dentro. ¿No está trabajando hoy? Oh, sí, estuvo trabajando hasta hace unas 2 horas, cuando Jon vino y se lo llevó diciendo que lo necesitaba para algo. Eddard se preguntó a dónde había llevado Jon a su nuevo amigo cuando de repente escucharon una voz a la vuelta de la esquina. ¿Has visto a mi padre? Cuando Eddard se dio la vuelta, encontró a su hijo Rob hablando con un guardia que inmediatamente los señaló. Los ojos de Rob se iluminaron de alivio y le agradeció al guardia antes de correr directamente hacia ellos. Padre. Por fin te encontré. Te estaba buscando por todas partes. Vamos. Rápido. Dijo Ron emocionado mientras tiraba de la mano de su padre hacia atrás. ¿Qué parece haber sucedido, Rob? Preguntó Eddard, dejando con indulgencia que Rob lo arrastrara mientras les hacía señas a Ser Roderick y Miken detrás de él para que los dejaran volver al trabajo. ¿A dónde me llevas? Ya sabes, ese tema del que Jon lleva años hablando y ocultándonos a todos que es un secreto, dijo Rob con una sonrisa. Bueno, por fin nos lo va a mostrar, y los demás ya están ahí esperándonos, así que vamos. Eddard sabía sobre la cosa de la que hablaba Rob, ya que había estado recibiendo informes sobre el paradero de Jon en Wintertown regularmente, sabía que su hijo estaba visitando a un herrero desde hacía un par de meses. Desde que Jon empezó a ganar dinero con sus cacerías regulares, empezó a brillar como si de repente hubiera adquirido alas. Y aunque a Eddard le preocupaba un poco que Jon fuera tan independiente a tan temprana edad, sentía que, a la larga, sería algo útil. Y aunque al principio Eddard estaba ansioso porque Jon aprendiera a cazar con el viejo cazador de Wintertown, tras una conversación a fondo con él, su mentor le aseguró que tomaría todas las precauciones posibles y que siempre priorizaría su seguridad. Así que, aunque todavía se estresaba un poco cada vez que Jon llegaba un poco tarde, empezó a acostumbrarse a verlo más maduro. Y de lo único que Ned estaba inmensamente orgulloso era de que Jon no había usado su primer ingreso en sí mismo, sino que, como un verdadero hermano mayor, lo había gastado en sus hermanos, como el farelle que le compró a Robo la flauta para Sansa después de que ella expresó su interés por la música, y ahora lo que fuera que le estuviera haciendo hacer al herrero para Arya. Llegaron al patio mientras Eddard estaba recordando, el resto de su familia ya estaba reunida allí, incluida Catelyn, lo que fue una pequeña sorpresa para Ned. Gato, dijo Eddard mientras se detenía junto a su esposa y le ponía una mano en la espalda, tú también viniste. Oh, bueno, Arya no quería irse sin mí, así que vine para asegurarme de que no me extrañara, dijo Catelyn sin mirarlo a los ojos. Así es, dijo Ned con una ceja levantada y una pequeña sonrisa mientras miraba a su hija menor, que no parecía extrañar en absoluto a su madre, entretenida como estaba con Sansa y Jon. Sí, de verdad, dijo Catelyn sonrojándose levemente. No estoy aquí por curiosidad ni nada por el estilo, terminó sin convicción y Eddard asintió junto con su esposa. Con los años, Jon y Catelyn habían cultivado un vínculo extraño, completamente extraño para todos los demás. Cuando al principio Catelyn se mostró tan fría con Jon, Eddard se preocupó un poco, pero en lugar de cohibirse como un niño de su edad, Jon pareció haberle conquistado el corazón con su personalidad alegre y su terquedad. Y aunque Catelyn se había resistido a sus encantos con todas sus fuerzas, no tardó en caer en sus travesuras y dejó de mirar a Jon de forma negativa. Si Jon hubiera respondido a la frialdad de Catelyn enfurruñándose y perdiendo la confianza en sí mismo, nunca habría funcionado, por lo que Eddard se alegró de que Jon fuera tan maduro y de piel dura y que nunca se hubiera sentido herido o avergonzado, porque la gente pensaba que era un bastardo, en cambio, parecía haberlo aceptado de todo corazón. Jon. Caballito. Por favor. Las súplicas de Arya sacaron a Ned de sus cavilaciones, y miró a Jon, quien por fin se había dado cuenta de que su público estaba completo. Claro, ahora que están todos aquí, dijo Jon antes de anunciar con dramatismo. Damas y caballeros, bienvenidos a la presentación del producto del siglo. Aplaudan. Exclamó Jon, y todos los niños empezaron a aplaudir alegremente, e incluso Kat se dejó llevar y aplaudió 2 veces antes de detenerse bruscamente, probablemente esperando que nadie la viera. Ahora, sin más preámbulos, permítanme presentarles el producto, dijo Jon mientras agitaba las manos teatralmente hacia un lado. Es un caballo hecho para el pequeño Stark, se llama, hizo una pausa dramática antes de anunciar con estilo. Star Corsé. Todos esperaban con anticipación y Arya y Sansa incluso se pusieron de pie en su emoción, pero incluso después de que pasó un tiempo nada parecía suceder, por lo que todos se volvieron hacia Jon, quien comenzó a sudar mientras estaba de pie en esa pose incómoda. Esa es tu pista, Tom.
Gritó Jon, sonrojado, después de que no pasara nada durante más de un minuto. Perdón. Perdón. Se disculpó Little Tom mientras cargaba el producto a la espalda, cubierto con una tela blanca. No importa, ponlo aquí, dijo Jon con un bufido mientras señalaba hacia adelante, antes de volverse hacia su público. ¿Dónde estaba? Sí. Les presento a Star Corsé, dijo retirando la tela. Lo que apareció ante los ojos de todos fue un pequeño artilugio con 3 ruedas diminutas, como las que todos estaban acostumbrados a ver en los carruajes. Había un pequeño asiento de madera en el centro, con paletas a ambos lados apuntando en dirección opuesta, conectadas a la rueda delantera, donde se suponía que estaban las patas. «¡Guau!», dijeron Arya y Sansa con asombro mientras los 3 hermanos de Jon comenzaron a aplaudir. «Gracias. Gracias». Jon hizo una reverencia mientras se bebía los elogios. «Ahora ven Arya, vamos a darte tu primer paseo». Jon recogió a su hermana pequeña de donde estaba sentada antes de colocarla en el artilugio que llamó Star Corsé. «Ahora necesitas remar con tus piernas para moverlo». «Muy bien», explicó Jon y Arya comenzó a picotear su pequeña cabeza con entusiasmo como un pájaro. «Muy bien, entonces, ve». Jon empujó el caballo estelar lentamente y Arya inmediatamente empezó a remar con las piernas mientras reía de alegría. «Mira. Mira. Estoy montando a caballo». Jon solo tuvo que ayudar a Arya unos minutos, y en poco tiempo ella ya estaba dando vueltas en el patio sin ayuda de nadie, mientras chillaba de alegría. Jon miró con satisfacción la cara feliz de su hermanita antes de volverse hacia su otro hermano. «No creas que me olvidé de ustedes dos», dijo Jon en broma antes de girarse y gritar. «Pequeño Tom». Esta vez apareció en un segundo con 2 Star Corsés más grandes en ambas manos, antes de colocarlos frente a ellos. Estos eran un poco diferentes, ya que en lugar de 3 neumáticos, solo había 2. «Este va a necesitar un poco de práctica, así que primero tú, Robb». «Sí». Robb saltó de alegría mientras Sansa hacía pucheros. Robb montó inmediatamente su Star Corsé, con Jon sujetando firmemente su asiento antes de empezar a empujarlo lentamente. «Ahora Robb, rema lentamente con las piernas». A Robb le llevó un buen tiempo acostumbrarse, pero al final, él también estaba dando vueltas por el patio con Arya, ambos luciendo amplias sonrisas en sus caras. «Es realmente impresionante», exclamó Eddard asombrado, y Catelyn asintió inconscientemente mientras observaba a Jon, quien enseñaba a Sansa, quien parecía tener más dificultades, pues estaba bastante asustada. Pero Jon le tuvo paciencia y, con el tiempo, ella también empezó a superar el miedo y se echó a reír sorprendida. «Quizás debería pedirle a Jon que me haga a uno de estos caballos Stark también», pensó Eddard, pero antes de poder pensarlo más, vio con el rabillo del ojo al maestre corriendo hacia él con una expresión sombría en el rostro. Eddard se giró inmediatamente hacia el maestre que se detuvo frente a él. «¿Qué pasó?». El maestre Luin extendió en silencio la carta que tenía en las manos a modo de respuesta. Eddard la abrió con nerviosismo, y al leer su contenido, una expresión sombría se dibujó en su rostro. «¿Qué pasa, amor mío?», preguntó Catelyn ansiosamente. «Ardelan Sport. Los Greyjoy se han rebelado». El fresco viento de verano soplaba por el claro del bosque de dioses de Invernalia y Robb entrecerró los ojos mientras levantaba lentamente su arco. Preparando la flecha, Robb apuntó a su hermano antes de tensar la cuerda con un movimiento rápido. Disparar. La flecha voló por el aire hacia su hermano a una velocidad moderada. Robb miró la flecha con esperanza, pero por desgracia, Jon se inclinó un poco hacia la izquierda y esquivó la flecha fácilmente. «¿Seguro que aprendiste a disparar?», se burló Jon de Robb con una sonrisa exasperante. «Quizás deberías acercarte más, o debería ponerme un paño en los ojos para que tengas más posibilidades». «Cállate», gritó Robb, el color de su cara coincidía con el de su cabello por la vergüenza. «Te atraparé tarde o temprano». «Claro que sí, e incluso te creería si no lo hubieras dicho unas 10 veces ya». Jon saltó a mitad de la frase, saltando sobre la flecha que Robb había disparado mientras hablaba, «y veo que fallaste otra». Si hubiera habido un adulto allí, se habrían horrorizado al ver a un hermano disparándole flechas al otro. Pero, por suerte, no era algo tan escandaloso como una pelea entre hermanos. Lo que estaban haciendo era sorprendente. Entrenamiento. Hacía aproximadamente un mes, Robb había empezado a aprender a usar el arco con Ser Rodrik, y como Jon estaba aprendiendo del viejo Mark y ya era casi la mitad de bueno que su mentor, estaba exento de asistir a las lecciones. Así que Robb empezó a presumir ante Jon de que pronto llegaría a ser tan bueno como él, lo cual, por supuesto, era absurdo.
Pero durante un tiempo, Jon había estado buscando la manera de aprender a esquivar flechas voladoras. Siendo arquero, Jon sabía que las flechas eran una de las armas más peligrosas en este mundo de fantasía medieval, así que no tener seguro contra ellas sería una tontería. Entonces, viendo una oportunidad de enseñarle algunos modales a su hermano y entrenarlo en el arte de esquivar flechas al mismo tiempo, Jon ideó el pequeño juego que estaban jugando. El juego era más o menos así. Jon se paraba en un pequeño círculo dibujado con un palo, que era el alcance en el que podía esquivar, y a unos 15 metros de distancia, Rob se paraba detrás de una línea y le disparaba flechas. Por supuesto, las flechas no tenían punta. Eran jóvenes, no tontos. Ambos se turnaron para ser el tirador y el objetivo, y hasta el momento la suerte no había estado del lado de Rob. Ambos lograron disparar 10 flechas antes de tener que cambiar, y esta vez le tocó a Rob disparar. Al principio, Rob podía golpear a Jon aproximadamente 5 de cada 10 veces, mientras que Jon tenía una tasa de acierto de 10. Pero a medida que mejoraba esquivando, Rob empezó a golpear a Jon cada vez menos, mientras que Jon lograba golpear a Rob siempre, sin importar cómo esquivara. Quieto. Gruñó Rob mientras disparaba furiosamente otra flecha. No creo que ese sea. Jon se desvió hacia la izquierda, el objetivo de Jon se agachó, este ejercicio. Y es hora de cambiar. Rob hizo una mueca, pero aún así se acercó a Jon para cambiarlo como objetivo, lo cual no le gustó nada. Mientras se dirigía al círculo con el arco de Jon, Rob abrió los ojos de par en par al notar algo detrás de Jon en la distancia. Ha vuelto, Jon. Lo sé, susurró Jon sin mover la cabeza, había podido sentirla acercarse a ellos por un rato, no mires en su dirección o la asustarás. Oh. No lo haré, susurró Rob con un guiño cómplice mientras le entregaba a Jon su arco. Ambos se acercaron y empezaron a hablar casualmente en voz alta sobre cosas mundanas para que la observadora no supiera que ya la habían visto. Ya está bastante cerca. Dispararemos a la vez a mi señal, dijo Jon en voz baja, y Rob asintió con entusiasmo mientras agarraba con fuerza su arco. 3, 2, 1, ahora. Gritó Jon, y se dio la vuelta mientras levantaba el arco y disparaba la flecha. Graznido. Frost soltó un chillido de sorpresa cuando la flecha de Jon casi la alcanza, pero afortunadamente, logró esquivarla en el último momento. La flecha de Rob la siguió, pero a diferencia de la de Jon, se desvió lo suficiente como para que no tuviera que aletear. ¡Ay! Lo esquivó de nuevo, se quejó Rob cuando su emboscada salió mal, pero Jon aún no se rendía. No pares, Rob, ven, la atraparemos si ambos lo intentamos juntos. Pero Jon estaba equivocado en eso, ahora que sabía que la apuntaban era casi imposible para ellos siquiera acercarse a darle, sin importar lo rápido que dispararan. El motivo de esta cacería era similar al de la anterior, como dicen. Todo depredador es la presa de otro. Al igual que Jon se burlaba de Rob por su pésima arquería, Frost, la compañera de Jon, también disfrutaba demostrándole que, por muy bueno que fuera, jamás podría dispararle. Así que Jon se había tomado muy en serio el desafío lanzado por su pájaro helado, y cada vez que tenía la oportunidad encontraba formas de dispararle, y Rob obviamente se unió a él porque se sentía bien ser el atacante que el objetivo. Pero por desgracia, no importaba cuánto mejorara Jon la velocidad de sus flechas, cuánto pensara con antelación al disparar o cuántas flechas disparara por segundo, Jon ni siquiera era capaz de acercarse a tocar la pluma de su amigo. A medida que crecía, la supremacía de Frost en el aire se hacía aún más evidente. Y aunque su tamaño también aumentó considerablemente, ahora era casi igual al águila más grande de la vida anterior de Jon, convirtiéndola en un objetivo más difícil, su velocidad y maniobrabilidad aérea también aumentaron, lo que lo compensó con creces. ¿Qué haces? Unos repentinos gritos infantiles interrumpieron a los dos chicos que, alegremente, disparaban flechas sin filo a Frost. Al darse la vuelta, una visión muy extraña apareció ante Jon. Emily y Sansa estaban de pie en una postura similar, con las manos en la cintura, mirándolos con indignación. Y justo detrás de ellas, Becca y Arya aplaudían ante el divertido juego que tenían delante. Frost aprovechó esa oportunidad para volar directamente hacia sus rescatadores, aunque nunca necesitó uno, e inmediatamente se escondió detrás de Sansa y Emily. ¿Dónde están siendo malos, Frost?, dijo Emily mientras frotaba la pluma de Frost con destreza. Tenía su propia ave, la pequeña águila de las nieves, acurrucada en su bolsillo delantero. No os preocupéis. Os protegeremos, dijo Sansa, lanzando una mirada desagradable a sus hermanos mientras imitaba el movimiento de la mano de Emily. Frost absorbió todos los elogios y halagos, actuando como si la hubieran tratado mal.
Oye, no me culpes, todo fue idea de Jon, dijo Rob mientras señalaba a su hermano. Y además ni siquiera logramos tocarle una sola pluma, intentó explicar Rob, pero las chicas lo ignoraron. Era muy común verlos a los cuatro juntos hoy en día y la razón de eso es muy complicada. Todo comenzó con Lord Stark queriendo crear algunas unidades más de arqueros además de las suministradas por sus señores porque pensó que serían muy útiles contra los calamares que casi siempre estaban en un bote o un barco, por lo que la mayoría de ellos solo tenían cueros para protección. Así que, por supuesto, la primera persona en la que pensó fue en el viejo Mark, y Jon estaba seguro de que se debía a que Eddard estaba impresionado con lo bueno que se había vuelto como arquero bajo su tutela. Así que lo llamó y le pidió que entrenara una nueva unidad de arqueros y, por si fuera poco, incluso le ofreció un trabajo aquí en Invernalia después de que acabaran con la rebelión. Y aunque al principio el viejo Mark dudó, finalmente se dio cuenta de que era demasiado mayor para seguir viviendo de los ingresos de sus cacerías semanales y que finalmente había llegado el momento de establecerse y conseguir un trabajo estable, por lo que aceptó la oferta. Y por supuesto, con Altmark llegó su nieta, Emily, y no muy lejos de ella estaba Becca, y aunque Becca no vivía aquí en Invernalia como Emily, todavía pasaba la mayor parte del día en el castillo jugando con Emily, así que no era muy diferente. Y unos días después de eso se encontraron con la dama del castillo, y sorprendentemente, o tal vez no, Lady Stark se había encariñado instantáneamente con Emmy, parecía gustarle que Emily fuera tan educada y bien hablada, y la guinda del pastel fue cuando descubrió que Emmy conocía el libro de la estrella de 7 puntas al derecho y al revés, por supuesto, Jon estaba detrás de eso. Lady Stark no era una gran fan de Becca, ya que no le gustaba su travesura y sus constantes juegos bruscos, pero por el contrario, parecía haber encontrado una admiradora en la hermana menor de Jon, Arya, que la seguía a todas partes y no la dejaba sola sin una gran rabieta. Y dado que Lady Stark estaba embarazada del nuevo Stark y además tenía que manejar todo el trabajo que implicaba la repentina llegada de invitados, cosa que Eddard le había dicho repetidamente que no hiciera, debido a la rebelión, no podía manejar a sus alborotadoras hijas además de eso, por lo que finalmente delegó el de sus hijas. Y así fue como ambos estudiantes de Jon se convirtieron en las niñeras de su hermana pequeña, Emily cuidando de Sansa y Becca de Arya, por supuesto, había una criada que los seguía para asegurarse de que todo estuviera bien pero la mayoría del tiempo los dejaban solos dentro del castillo. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Jon después de detenerse frente a sus hermanas y estudiantes. Oh. Estamos aquí por orden de Lady Stark, dijo Emily, levantándose con gracia de donde acariciaba a Frost. Los llamó a ambos a los aposentos de Lord Stark. ¿Por qué?, preguntó Jon mientras intercambiaba miradas confusas con su hermano. ¿Qué pasó? No estoy seguro, pero creo que tal vez sea porque el ejército finalmente está listo para partir. Durante las últimas semanas, los guardias de las puertas de Invernalia estuvieron ocupados todo el día debido a las irregularidades en las horas de llegada de los señores del norte con su ejército. Algunos llegaban temprano por la mañana, mientras que otros al anochecer, por lo que incluso los cocineros y el personal debían estar preparados en todo momento para asegurar que todos estuvieran bien instalados. Oh. Entonces deberíamos darnos prisa. Todos salieron juntos del bosque de dioses, pues Escarcha los había dejado para ir de cacería al bosque de los lobos. Mientras se dirigían a la gran fortaleza, atravesaron la armería y la herrería, que estaban más concurridas que nunca, y a toda hora del día se podía oír el martilleo constante y el humo que salía de las chimeneas. Incluso al pequeño Tom le pedían que manejara mucho trabajo, aunque aún no era un experto. Pero aunque estaba más ocupado que nunca, tenía una sonrisa constante en el rostro cada vez que Jon lo veía, lo que confirmaba su afirmación inicial de que le encantaba ser herrero. Pero mientras todos estaban ocupados haciendo cosas diferentes, Jon aún logró encontrar algo de tiempo durante el día para llevar a sus estudiantes, que habían aumentado a 3, a la ahora vacía cabaña de cazadores para una lección de warging. A mitad de camino se encontraron con Jory, quien les confirmó que el ejército partiría mañana, después de que el último y más lejano Lord Umber llegara desde el último hogar esa mañana. Así que Emily y Becca se separaron de ellos allí, pues querían despedirse del viejo Mark, ya que él también se iría con el ejército. Jon le dijo a Emily que iría a la habitación del viejo Mark después de que terminara para despedirse. Al poco tiempo, los 4 hermanos llegaron a la gran torre y, después de subir las escaleras frente al solar del señor, encontraron a Catelyn parada afuera de la puerta hablando con el mayordomo. Me aseguraré de que todo esté listo, mi señora, dijo el mayordomo antes de hacer una reverencia e irse.
Por fin están aquí, dijo Catelyn cuando se giró y los encontró a todos, e inmediatamente se giró para abrir la puerta y los hizo pasar a todos. Pasen. Eddard estaba revisando unos papeles solo en el solar y levantó la vista cuando vio entrar a toda su familia. «Oh, ¿qué están haciendo todos aquí?», preguntó mientras se levantaba y se acercaba a ellos. «Los llamé», dijo Catelyn, «pensé que querrías decir tú». Se encogió y se detuvo a mitad de la frase y giró la cabeza para ocultar su rostro. «Gracias, Cat», dijo Eddard mientras frotaba cálidamente su mano detrás de su espalda para consolarla antes de volverse hacia sus hijos. «Robb», dijo Ned mientras ponía la mano sobre el hombro de su hijo mayor, «sabes que mañana debo irme para cumplir con mi deber ante el rey. Entonces serás el Stark en Invernalia, así que cuento contigo». «No te defraudaré, padre», dijo Robb mientras inflaba el pecho lo más que podía antes de que Eddard le frotara el pelo con una pequeña sonrisa mientras lo abrazaba. «Sé que no lo harás, hijo». Eddard se acercó a su otro hijo y le dio una palmadita similar en el hombro. «Jon, eres el más inteligente de todos, así que me apoyo en ti para que cuides de tus hermanos y los mantengas a raya». «Entendido». Jon asintió y Eddard lo abrazó con fuerza, pero antes de alejarse, susurró para que solo Jon pudiera oír. «Y darle demasiado dolor a Catelyn». Jon asintió con una risa mientras Eddard se dirigía hacia sus hijas. «Ahora, Sansa, mi niña», Eddard empezó, pero antes de que pudiera continuar, Sansa saltó inmediatamente a sus brazos y empezó a llorar a gritos. «Por favor, no te vayas. Padre». «Tranquila, Sansa. No me iré por mucho tiempo», dijo Ned mientras le frotaba la espalda a su hija, pero ella empezó a llorar aún más fuerte, lo que hizo estallar a Arya, que empezó a llorar incluso más fuerte que su hermana, así que la tomó en sus brazos también. «Malditos calamares», se susurró a sí mismo mientras miraba a sus hijas llorando a quienes tuvo que dejar atrás por culpa de los saqueadores. Eddard intentó consolar a sus dos hijas en brazos, pero no tenía mucha suerte. Miró a sus hijos en busca de ayuda, pero Robb apenas se sostenía con sus ojos húmedos, y Catelyn ni siquiera los miraba, pero podía ver sus hombros temblar, así que finalmente se giró hacia Jon, el único que no estaba llorando en la habitación junto con Eddard. Jon asintió inmediatamente y tomó a Arya, que estaba llorando, en sus brazos y comenzó a mecerla, lo que después de unos minutos convirtió el llanto en hipo silencioso. «¿Sabes, padre? He oído que los calamares tienen 8 patas viscosas y móviles, y en alguna parte oí que cuando la gente de las Islas de Hierro los come, se les mueven dentro de la boca». «¡Qué asco!», dijo Sansa con disgusto antes de reírse húmedamente por la forma en que Jon movía los dedos. Eddard finalmente suspiró aliviado cuando el llanto finalmente se detuvo, e inmediatamente cambió de tema a uno amigable sobre la cena de ese día. Al día siguiente, todos los señores partían por las puertas de Invernalia junto con el Guardián del Norte. El ejército ya se había adelantado 1 hora, y traían la retaguardia junto con el final de su convoy de equipajes. Estaban fuera de la vista de Invernalia y Eddard estaba hablando con el gran Jon sobre algo cuando escuchó un grito repentino detrás de él, y cuando miró hacia atrás, pudo distinguir a sus hijos parados en las murallas gritando a todo pulmón. «No traigan ningún calamar. Jaja. Jaja». El gran Jon se rió a carcajadas y dijo: «Tus hijos sí que son muy animados». «Esos son», Eddard negó con la cabeza antes de agitar la mano y darse la vuelta para irse después de echar una última mirada a su casa. En lo profundo del bosque de Wolfsword, se libraba una lucha constante por la supervivencia entre presas y depredadores. La variedad de especies arbóreas en este bosque era tan numerosa que ni siquiera los maestres podían contarla. Pero las más comunes eran el roble, el zarzal negro, el pino centinela, el pino soldado, el espino albar, el haya, el fresno, el castaño, el palo fierro y el abeto. En un árbol de palo fierro en particular, un ciervo muerto colgaba de una de sus robustas ramas, y por si fuera poco, en medio del bosque. Un caballo blanco como la nieve estaba sentado justo al lado del árbol con los ojos cerrados y, por su aspecto, parecía estar profundamente dormido sin ninguna preocupación. Era muy inusual ya que el caballo estaba ubicado en la parte inferior de la cadena alimentaria de este bosque, por lo que, como presa, presumiblemente debería ser más asustadizo y vigilante de su entorno. El olor del animal muerto mezclado con el de un caballo vivo era como una invitación para las bestias del bosque. Era demasiado tentador para cualquiera de los innumerables animales del bosque, y al poco tiempo, uno de esos depredadores mordió el anzuelo. Los lobos en este bosque suelen cazar en grupos para aumentar sus posibilidades de éxito, pero siempre hay algunas excepciones y el lobo solitario que observaba con cautela desde los arbustos era una de esas peculiaridades.
Aunque era más pequeño que sus primos, los lobos huargos, era uno de los lobos más grandes de esta zona del bosque. Esto significaba que este lobo era lo suficientemente grande como para cazar la mayoría de las presas de la zona él solo, sin tener que compartir su comida. Este lobo tuvo varios encuentros con los cazadores a lo largo de su vida, por lo que era muy cauteloso con las astutas trampas que estos le tendían. Era muy extraño que el caballo no saltara asustado por su olor, sino que simplemente asumiera que era particularmente estúpido. Después de un rato, el lobo estuvo seguro de que estaba a salvo y no dudó más. Al instante, salió de entre los arbustos y corrió hacia el caballo dormido. Acortó distancias rápidamente y, a un par de metros de distancia, saltó triunfalmente hacia la presa. Justo cuando abrió su mandíbula, llena de dientes relucientes, con el deseo de desgarrar la deliciosa carne que tenía frente a sí, un repentino sonido penetrante resonó en el aire, y antes de que el lobo pudiera pensar en ello, una flecha se clavó en sus ojos y cerebro, matándolo al instante. El cuerpo del lobo resbaló por el suelo antes de detenerse a 1 metro del caballo, quien abrió los ojos con calma. Este arco es realmente muy fuerte, dijo John con asombro mientras admiraba el nuevo arco que el viejo Mark le había comprado antes de partir. Era un poco difícil de tensar para su joven cuerpo, pero la potencia que le otorgaba lo hacía merecedor. Rápidamente bajó del árbol donde se escondía tras observar a fondo la zona. Corriendo hacia su majestuoso caballo blanco, que se erguía perezosamente mientras miraba con desdén al lobo muerto, John se alegró mucho de lo lejos que había llegado desde que se lo compró al comerciante de Barrowtown. «Te has vuelto muy buena fingiendo ser cebo, Peggy?» dijo John mientras le frotaba el cuello a Pegaso. «Quizás finalmente creas que nunca fallaría mi objetivo, pase lo que pase». Pegaso se burló y giró un poco el cuerpo para mostrarle a John su vientre, donde yacía una fina cicatriz descolorida, prueba de que John no tenía toda la razón. «Oye. Solo fue una vez y no fallé. El jabalí ya estaba medio muerto, solo que dio un golpe mortal y te enganchó». A Pegasus le había costado bastante entrenamiento empezar a acostumbrarse a hacer cosas que iban en contra de sus instintos, pero a medida que John empezó a entrenarla regularmente, su inteligencia también empezó a aumentar exponencialmente, lo que ayudó mucho, por lo que ahora el caballo casi nunca estaba asustado, sin importar la situación en la que se encontrara, y siempre podía pensar con una inteligencia casi humana. Pegaso puso los ojos en blanco ante las excusas de su bípeda, pero John aún no había terminado, dijo mientras señalaba el semicírculo que rodeaba la zona donde yacía Pegaso. ¿Y no empecé a tomar precauciones después de eso? La tierra en esa zona parecía un poco irregular, como si la hubieran excavado y rellenado recientemente. Si el lobo hubiera dado un paso más, habría caído en una punta llena de lanzas de madera afiladas que lo habrían matado o herido gravemente. Pero parece que tendremos que cambiar de ubicación otra vez, dijo John mientras destripaba al lobo muerto. Hemos cazado demasiado aquí y ahora todos los animales de los alrededores han empezado a evitar esta zona. Pero esta vez conseguimos uno muy grande. Debería traernos bastantes ciervos plateados, tal vez incluso un dragón entero, considerando su tamaño y que la piel está casi completamente intacta, murmuró John alegremente mientras drenaba la sangre del lobo, y no tenía que preocuparse por ser emboscado, ya que su otra compañera Frost lo vigilaba, y nada se oculta a sus ojos. John se había convertido en uno de los mejores cazadores de Wintertown gracias a su combinación de Frost, Peggy y sus propias habilidades de caza. Y también era uno de los más ricos, pues siempre buscaba las presas más grandes, que siempre estaban en demanda, lo que significaba que siempre conseguía un precio alto, y considerando que casi no tenía gastos, había ahorrado mucho. Creo que esto debería ser suficiente por hoy, Peggy, dijo John mientras colocaba el ciervo muerto y el lobo en el lomo de su caballo, quien se puso de pie fácilmente después de que los aseguró firmemente. ¿Seguro que puedes con el peso?, preguntó John, pero Peggy solo resopló con desdén ante su preocupación innecesaria e incluso trotó un poco para demostrarle que el peso no significaba nada. Sí. Sí. Eres muy fuerte. No hace falta que presumas, dijo John poniendo los ojos en blanco, antes de mirar hacia el denso follaje y susurrar. Frost, hemos terminado por hoy. Muéstranos el camino más seguro y corto a casa. El susurro de John no tuvo ninguna posibilidad de llegar a nada, pero Frost respondió inmediatamente con un majestuoso graznido que resonó y asustó a todos los pájaros de los árboles circundantes. Bien.
Vamos, Peggy, dijo Jon e inmediatamente comenzó a correr hacia adelante mientras seguía a Frost, cuya ubicación era como un faro en su cabeza, con su caballo blanco manteniéndolo a su ritmo fácilmente a través de los árboles, raíces, rocas y el difícil terreno del bosque. Sería casi imposible para un caballo normal moverse con destreza por este terreno como lo hacía el caballo de Jon. Jon la había entrenado desde el día en que la había enseñado a moverse en diversas situaciones, y solo fue posible porque podía comunicarse con su caballo a nivel humano. Y su inteligencia le permitía actuar individualmente como un humano. Jon también le había enseñado a Peggy, entre otras cosas, a luchar con destreza usando sus poderosas patas delanteras y traseras. Esa también fue la razón por la que no tuvo miedo de traer a Peggy a este peligroso bosque, ya que sabía con certeza que ella podría enfrentarse a la mayoría de los animales peligrosos allí en una pelea uno contra uno usando sus habilidades de combate. Y con su mayor inteligencia debido a su Wargym regular vino un aumento masivo en el apetito, ya que aunque todavía no estaba completamente desarrollada, Peggy podía comer el doble que un Warhorse adulto, y todo eso se convirtió en músculos poderosos que le brindaron mayor fuerza y velocidad debido a sus ejercicios regulares. Al poco rato salieron del bosque, y Jon apenas estaba sin aliento a pesar de haber corrido tanto. No se detuvo en ningún sitio y fue directo a su comerciante habitual en Wintertown. Mientras se dirigía hacia allí, notó que la atmósfera dentro del pueblo era un poco extraña, ya que había pasado por al menos 3 reuniones diferentes de adultos susurrando entre ellos con caras sombrías. Llegó al comerciante antes de poder pensarlo más. Jon. ¿Compraste otro grande?, dijo el comerciante con una gran sonrisa cuando vio a Jon venir con Peggy y antes de que Jon pudiera responder, se giró hacia un joven ayudante que se movía detrás de él y gritó. Muchacho, trae la presa al lugar de siempre. Ven, Jon, ven. Dijo alegremente mientras le hacía señas para que se acercara a una mesa de madera a un par de metros de distancia. Sacó un papel de la mesa y, tras escribir algo y sellarlo, se lo dio. Jon, si sigues cazando presas tan enormes con la piel intacta, no tardaré en deberte más de lo que recupero en un año. Jon tomó el pagaré antes de preguntarle preocupado. ¿Eso va a ser un problema? El comercio marítimo con el exterior del norte se detuvo debido a la guerra con los hombres del hierro. El comerciante había solicitado un aplazamiento del pago hasta que terminara la guerra, pues no quería gastar demasiado de sus fondos líquidos, y Jon accedió de inmediato, pues no solo lo conocía desde hacía algunos años, sino que además era el padre de Becca, lo que lo hacía muy confiable. Oh. No sería ningún problema, dijo con desenfado. En cuanto el mar se calme de nuevo y no esté tan lleno de soldados y piratas, habrá una repentina avalancha para satisfacer la creciente demanda de las ciudades libres, ya que los ricos magistrados y nobles siempre están encantados de tener pieles más exóticas para decorar sus lujosas casas. Eso es bueno, dijo Jon con alivio, ya que había estado cazando a diario desde que Edark se había ido y estaba seguro de que había una sección especial en el almacén llena hasta el borde con pieles que había comprado. Jon se iba cuando de repente recordó algo y le preguntó al comerciante. ¿Sabes lo que pasó en el pueblo? Todos estaban un poco fuera de lugar. Oh, ¿no lo sabes? Preguntó el comerciante, con el rostro repentinamente sombrío. Un pueblo pesquero fue asaltado por los hombres del hierro, y los supervivientes llegaron a Wintertown esta mañana. Supervivientes, sí, solo 2 hombres gravemente heridos, una mujer y 5 niños, eran todo lo que quedaba de una aldea entera, dijo mientras negaba con la cabeza. Estaban casi desconsolados. Los aldeanos les dieron comida y un lugar donde quedarse. Los adultos, creo, fueron a Invernalia a informar o pedir ayuda. Jon le dio las gracias al hombre inconscientemente antes de dirigirse a Invernalia con una mirada sombría. Pegaso se le unió enseguida, así que montó su caballo con agilidad y se dirigió a su casa con urgencia. Desmontó en cuanto traspasó los muros del castillo y avanzó hacia la gran fortaleza con paso rápido. Tras él, Pegaso se dirigió al establo sin necesidad de ayuda. Fue directo al único lugar donde sabía que encontraría a su hermano después de acabar con los supervivientes. Jon llamó a la puerta del solar y no tuvo que esperar mucho, pues el maestre Luin abrió la puerta al instante. Jon, asintió el maestre, se hizo a un lado para dejar entrar al hijo de su señor y cerró la puerta tras él. ¿Ya lo oíste?, le preguntó Rob nada más entrar, desde detrás de la mesa donde se encontraba. Frente a él, al otro lado de la mesa, estaban Ser Roderick, la persona en quien Edark confiaba incondicionalmente, y Bainepole, el mayordomo, acompañado por el maestre. Lo hice, dijo Jon mientras se movía para pararse al lado de Rob.
Lady Stark estaba muy embarazada en ese momento, por lo que las personas reunidas aquí en ese momento eran las que tomaban las decisiones de Invernalia y el norte. Hay una razón por la que Lord Stark empezó a enseñarle a Robb a gobernar desde una edad absurdamente temprana. Si alguien del mundo anterior de Jon lo viera, le parecería increíble, pero Jon comprendió desde pequeño que era un error pensar en las costumbres de un mundo de fantasía medieval desde la perspectiva del mundo moderno. Una de las principales razones por las que los Stark han podido gobernar el norte durante miles de años es que casi siempre empiezan a educar a sus herederos lo más jóvenes posible. Este era un mundo donde ocurren cosas peligrosas constantemente, e incluso alguien de tan solo 7 años podía convertirse repentinamente en un lord, responsable de miles de vidas. Así que los Stark eran muy cautelosos con estos asuntos, como bien lo demuestra su otro dicho. Siempre debe haber un Stark en Invernalia. Es un lema que ayuda a diferenciar a los Stark de las demás casas nobles del norte porque son más que eso. Son esencialmente la familia real del norte. Y Joffrey en el canon muestra perfectamente lo que sucede cuando a una persona se le entrega mucho poder a una edad temprana sin aprender acerca de todas las responsabilidades involucradas. ¿De qué discuten? Preguntó Jon en un susurro a Robb mientras miraba a Maestre Luwin y a Ser Roderick, quienes conversaban entre sí, mientras el mayordomo intentaba meditar entre ellos. Ser Roderick dice que las aldeas costeras deberían vaciarse y ubicarse más tierra adentro para su seguridad, respondió Robb con un suspiro. Mientras que Ser Roderick dice que los aldeanos no aceptarán irse fácilmente. Les digo que no será la última, y no tardaremos en saber de otra incursión, dijo Ser Roderick con una mirada sombría y los puños apretados. Los hijos del hierro recorren nuestras zonas costeras antes de lanzar una incursión real para ver si tienen suerte. Es casi un ritual para esos calamares, concluyó con disgusto. Lo entiendo perfectamente, Ser, respondió el maestre Luwin con calma mientras jugueteaba con su cadena. Solo digo que la primera cosecha de verano aún no ha llegado, así que no hay suficiente comida. Y con la guerra que durará quién sabe cuánto tiempo, puede que tengamos que apretarnos el cinturón por un tiempo. Y la mayoría de esas aldeas dependen de la pesca diaria, así que se mostrarán muy reacios a abandonar su hogar, ya que eso podría significar morir de hambre. Así que, si iban a morir de todas formas, sin duda elegirían ir tras una pelea con los hijos del hierro. ¿No podemos protegerlos con las fuerzas de reserva que tenemos? Preguntó Robb después de un rato, cuando ambos adultos callaron. Eso no sería posible, mi señor Ser Roderick negó con la cabeza, antes de recorrer con el dedo la costa en el mapa que los separaba. Puede que no lo parezca en este mapa, pero nuestra costa es demasiado larga, con pequeñas aldeas dispersas por todas partes. Sería posible proteger a unas pocas, pero casi imposible hacerlo con todas. Y sin conocer su objetivo, simplemente estaríamos corriendo de una aldea a otra, sin alcanzarlos jamás. Robb asintió antes de preguntarle al maestre Luwin cuánta comida tendrían que suministrar, si eran capaces de ubicar a todos los aldeanos tierra adentro, o si era posible comprar en Riverlands y cuánto nos costaría. Mientras discutían, Jon reflexionó sobre el problema que tenía ante sí. Había una solución obvia. Pero la solución requería que compartiera algunas cosas que podrían dejarlo un poco vulnerable y exponer algunas antes de que estuviera listo. Al final, recordó a los supervivientes que habían llegado esa mañana y su conciencia no pudo soportarlo sin que él hiciera algo si podía evitarlo. Además, si jugaba bien, quizá ni siquiera fuera tan peligroso. Jon respiró hondo y preguntó: ¿y si pudiéramos conocer los objetivos con antelación? ¿Sería posible entonces preparar una defensa? Si eso fuera posible, podríamos desplegar unas cuantas fuerzas considerables entre ambas y asignarlas a 4 o 5 aldeas cada una, para enviarlas rápidamente a la aldea objetivo, dijo Ser Roderick de inmediato. Si conocemos su objetivo con unos días de antelación, olvidándonos de la defensa, incluso podríamos tenderles una emboscada a esos saqueadores y mostrarles de qué está hecho el norte. Resopló agitado antes de calmarse y, negando con la cabeza, añadió: pero, por desgracia, todo eso depende de un sistema de exploración avanzado que no tenemos en el norte. Quizás tenga una forma de saber de antemano cuándo y dónde atacarán, dijo Jon después de respirar profundamente. El maestre Luwin y Ser Roderick intercambiaron miradas antes de que el maestre preguntara con escepticismo: ¿hacia dónde? Todos saben de Frost, ¿verdad? Preguntó Jon, y todos asintieron. Creo que si consigo todas las banderas de los hijos del hierro, puedo enseñarle a Frost a reconocerlas y podría regresar de inmediato y avisarnos. Es realmente difícil de creer, pero ¿qué sé yo de la crianza de aves? Preguntó Ser Roderick antes de mirar al maestre.
¿Es posible entonces? Sé que los cuervos pueden hacer de todo, pero esto parece un poco descabellado. Sé que la escarcha es increíblemente inteligente, pero, no lo sé, dijo el maestre Luin con franqueza. No he leído ningún precedente de que eso sucediera antes. Creo en Jon, dijo Rob con decisión antes de que pudieran seguir hablando del tema. Si Jon dice que puede hacerlo, entonces puede. Les costó un poco más convencerse, pero finalmente decidieron confiar en Rob y comenzaron a planificar los sitios de las emboscadas y dónde deberían colocarse las fuerzas para lograr la mayor eficiencia y dónde podrían reaccionar de manera oportuna. Tras una sesión larguísima, todos los adultos se fueron uno a uno, y al final solo quedaron Jon y Rob. Y la puerta se cerró tras el último. Rob se volvió hacia su hermano. ¿De verdad puedes? Ya te enseñé cómo me transformo en Frost, dijo Jon con calma. Y es muy rápida, así que le resultaría muy fácil patrullar una zona muy extensa. Podría capturar cualquier barco mucho antes de que se acercara a la costa. Eso es bueno porque muchas vidas dependen de esto, dijo Rob aliviado antes de mirar expectante a Jon. Entonces, ¿cuándo me vas a enseñar? Te dije que necesitas alcanzar un nivel adecuado en las técnicas que te enseñé, dijo Jon, dándole la excusa que le había dado a su hermano. Si le decía a Rob que la verdadera razón era la edad, abriría la caja de Pandora sobre por qué pudo hacerlo si tenían la misma edad. Esos son muy difíciles, dijo Rob mientras hacía pucheros, finalmente teniendo su edad después de haber sido obligado a actuar como un adulto durante tanto tiempo. Ven, vamos a la cocina, dijo Jon mientras se dirigía a la puerta. No sé tú, pero tengo mucha hambre. Hoy cacé un ciervo riquísimo, así que, Jon no terminó de hablar y Rob ya se le adelantaba corriendo. Una pequeña figura se encontraba en un campo de hierba que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Si alguien la observaba con atención, podría percibir que no era una persona real, pues parecía que le faltaban algunos detalles sutiles. Por ejemplo, carecía de orejas y sus ojos estaban un poco desencajados. Era como si quien la creó fuera un pintor aficionado. Solo alguien que lo conociera desde hacía mucho tiempo podría interpretar que la pequeña figura era en realidad Jon. Jon miró a su alrededor un momento antes de cerrar los ojos y, al abrirlos, otra figura apareció repentinamente frente a él, de la nada. Esta era un poco más adulta. Pero la nueva figura era aún más extraña, pues solo conservaba la forma básica del cuerpo y era aún menos detallada, pues solo tenía una sombra en lugar de un rostro. Aunque sería bastante difícil encontrar similitudes entre ellas, esta figura en realidad estaba basada en Jori Castle. A estas alturas era fácil para cualquiera comprender que no era un lugar real, y que no eran figuras físicas reales, sino imaginarias, y las figuras eran una construcción de la mente de Jon. En algún momento, ambas figuras consiguieron espadas de diferentes longitudes de algún lugar. Jon adoptó una postura ofensiva, imitando a la figura frente a él, y de repente, ante una señal inesperada, ambos comenzaron a atacarse con espadas. La figura más alta que lucha contra Jon se basó en Jori porque era con quien más luchaba en el patio de entrenamiento, lo que significa que estaba familiarizado con todos sus hábitos, peculiaridades, la forma en que se movía y todos los diferentes tipos de movimientos que probablemente usaría en varias situaciones. A medida que avanzaban, la figura más pequeña comenzó a mejorar su capacidad de combate de forma lenta pero constante. Aprovechó al máximo su agilidad y empezó a encontrar mejores posturas para las diferentes posiciones de sus pies, lo que mejoró poco a poco la eficiencia de sus músculos y su velocidad de ataque. Muy lentamente, Jon comenzó a tener una idea de cómo aplicar más fuerza usando menos energía y cómo esquivar la espada que venía hacia él de tal forma que lo dejara en una mejor posición para atacar, básicamente estaba convirtiendo la esquiva en una maniobra ofensiva. Jon no solo entrenó con la espada, luego de un tiempo cambió a una lanza y comenzó a practicar con ella. En este lugar tenía una especie de visión omnisciente de toda la pelea, podía ver todos sus diversos músculos desde un punto de vista de tricentésimo sexagésimo, lo que le ayudó mucho a poder ver todos los errores que cometía inconscientemente y experimentar diferentes formas en las que podía rectificarlos y mejorar. Después de la lanza, entrenó con espada y escudo, e incluso cambió su mano dominante de vez en cuando. Incluso Jori cambió de arma después de que Jon completara un ciclo con todas las armas con las que entrenaba.
pudo entrenarse para luchar contra diferentes tipos de armas, como lanzas, espadas, escudos, etc. Las figuras en el campo siguieron luchando sin cansarse nunca, simplemente se movieron de un arma a otra, lo que ayudó mucho a mejorar la coordinación mano-ojo de Jon y a obtener una idea perfecta de la profundidad correcta para cada arma, así como el mejor alcance para cada arma. El tiempo no tenía sentido allí, así que no sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente Jon pudo sentir que su rostro se calentaba, y antes de que pudiera pensar en eso se despertó y el campo desapareció instantáneamente cuando Jon abrió los ojos para ver la luz del sol entrando por la ventana en su rostro mientras estaba acostado en su cama. Todo el entrenamiento de imágenes que Jon había estado haciendo usando varias armas en realidad estaba en su sueño. A medida que Jon fue mejorando como warg y su mente se desarrolló durante meses y años, la calidad de las imágenes que podía evocar mejoró considerablemente. Pero, por desgracia, el proceso fue muy lento, pues aún no había alcanzado el nivel de imaginar figuras en movimiento conscientemente. Y fue entonces cuando encontró este truco de ensueño. Una noche, mientras tenía un sueño normal, descubrió que le resultaba muy fácil controlar conscientemente las cosas que hacía e imaginaba en el sueño. Y, gracias a que su mente era mucho más activa durante los sueños, pudo realizar fácilmente el entrenamiento de imágenes, algo que le había resultado imposible durante el día. Era como si su cuerpo fuese capaz de concentrar todos los recursos que utilizaba para hacer otras cosas mientras él estaba consciente únicamente en manejar su mente. Y aunque no podía hacerlo con mucha constancia, ya que solo se topaba con esto una vez al mes, seguía siendo muy útil, ya que siempre que podía permanecer consciente en sus sueños, recibía una visión divina de sus diversas habilidades de combate, y su fuerza de combate mejoraba considerablemente cada vez. Esperaba que a medida que su fuerza mental mejorara y se adentrara en más y más animales, eventualmente podría hacer entrenamiento de imágenes conscientemente, lo que tendría un impacto inmenso en su combate. Después de levantarse de la cama, Jon realizó rápidamente su rutina matutina habitual y después de ponerse ropa cómoda se dirigió al patio de entrenamiento. Como casi todos los guardias veteranos habían ido a luchar contra la rebelión con Lord Stark, no había oponentes apropiados contra los cuales entrenar en el patio de entrenamiento, y Ser Rodríguez también se fue hace solo unos días, así que después de calentar, Jon comenzó a repasar las hienas. Y la falta de un compañero de entrenamiento no lo afectó ese día, ya que tuvo tiempo de asimilar los avances logrados durante el entrenamiento de sus sueños. Cada vez que entrenaba en sueños, le costaba sincronizar cuerpo y mente a la mañana siguiente. Era algo con lo que luchaba, ya que su mente podía idear movimientos tan rápido que su cuerpo simplemente no podía seguirles el ritmo, así que tuvo que entrenar para armonizar su mente con su cuerpo. A mitad de su entrenamiento, vio a Robb entrar al campo de entrenamiento. Se unió a él rápidamente tras calentar y recoger una espada de madera por el camino. ¿Dónde estabas?, preguntó Jon cuando Robb estuvo lo suficientemente cerca. Oh. Estaba con mi madre, dijo Robb mientras revisaba sus formularios. Estaba un poco estresada porque llegó la carta de mi padre desde las tierras del oeste. Acababan de llegar allí y desde allí partirían en barco hacia las Islas del Hierro con el rey. Sí, eso serviría, asintió Jon, ya que Lady Stark estaba tan avanzada en su embarazo que estaba de mal humor todo el tiempo, por lo que la noticia de que su esposo iba a la guerra definitivamente sería algo que la haría enfadar. Mientras entrenaban, Jon sintió un ping familiar dentro de su cabeza que lo hizo dejar de blandir su espada de inmediato, aunque no había sucedido demasiadas veces, comprendió de inmediato que era Frost llamando a la puerta de su mente. Así que abandonó rápidamente el centro del campo de entrenamiento y se dirigió al armero en la esquina. Se metió en la sombra del armero y se apoyó en la pared antes de cerrar los ojos, con aspecto de estar tomando un respiro. Un segundo después, la mayor parte de su conciencia abandonó su cuerpo mientras se adentraba en Frost. En el momento en que miró a través de los ojos de su compañero, la primera escena que apareció ante él fue tan impresionante que se quedó sin palabras por un momento. Estaba a cientos de metros de altura en el aire, y hasta donde alcanzaba la vista, todo lo que se veía era un vasto cielo azul claro desde arriba que se unía al océano azul infinito de colores similares que se encontraba debajo, con solo el sol brillante en el medio. Mientras estaba perdido en la belleza natural de la vista frente a él que nunca había visto, ni siquiera en su vida anterior, Frost de repente graznó y reprendió a Jon por distraerse tan fácilmente con cosas como el cielo y el agua, ya que estas eran cosas que ella veía todos los días y no podía entender su fascinación por ellas. Lo siento, murmuró Jon en su mente antes de preguntar. ¿Por qué me llamaste, Frost? ¿Encontraste algo?
Inmediatamente volvió la vista hacia el mar y atrajo la atención de Jon hacia 3 puntos en la distancia. Jon apenas pudo distinguir que esos 3 puntos eran barcos cuando Frost hizo algo con la mirada y, de repente, sintió como si toda la vista se hubiera ampliado cientos de veces y pudiera ver con claridad la vista de los barcos. Incluso podía distinguir a la gente que pasaba y sus rasgos faciales, así que le fue muy fácil distinguir la bandera de los barcos y, por si fuera poco, la librea que lucía cada miembro de la tripulación era un claro indicio de que eran nacidos del hierro. El sello del bacalao plateado era muy fácil de identificar, y Jon incluso recordaba las palabras de la casa Cod. Su lema es aunque todos nos desprecien, lo cual explicaba con claridad cómo eran. Los Cods eran una casa mal vista, incluso entre los hijos del hierro. Sus hombres eran considerados ladrones y cobardes. Esto explicaba por qué dejaban atrás la Gran Guerra y se lanzaban a por objetivos más vulnerables, como los pueblos pesqueros del norte. Cruza sobre ellos, Frost, le dijo Jon a Frost mentalmente y empezó a contar mientras ella lo hacía. Obtuvo un cálculo aproximado de unos 50 miembros en cada barco, lo que equivale a unos 150 saqueadores en total entre los 3 barcos. ¿A qué distancia están de la costa, Frost?, preguntó Jon, ya que no podía distinguir nada excepto el mar, por lo que no sabía dónde estaban. Frost inclinó la cabeza y pensó en ello durante unos segundos antes de darse por vencida y comenzar a enviarle a Jon imágenes y sentimientos de cuando había visto la costa por última vez y cuánto tiempo le tomaría llegar allí si iba a su velocidad normal. Jon había estado entrenando su mente para poder hacer cálculos complejos en su cabeza desde que era un niño pequeño, por lo que fue muy fácil para él entender lo que Frost estaba insinuando en tiempo humano y concluir que estos Reavers estaban a unos 4 días de la costa si iban a la velocidad a la que se movían en este momento. ¿Puedes mostrarme todos los lugares por los que pasaste mientras venías aquí, Frost? Frost ni siquiera lo pensó y de inmediato comenzó a observar los diversos lugares, puntos de referencia y paisajes que veía en el camino, así como el aspecto de la costa. Le llevó un tiempo, pero Jon finalmente logró identificar los puntos de referencia cercanos y, a partir de ahí, pudo recordar rápidamente qué aldea era la más cercana en el mapa que había memorizado en Invernalia. Gracias, Frost. Lo hiciste bien, pensó Jon mientras enviaba orgullo y felicidad a su compañero, que llevaba un buen tiempo en el mar debido a su decisión. Te prepararé una recompensa cuando regreses. Jon salió de su compañera tras un chillido de alegría. Abrió los ojos y se encontró con su propio cuerpo, que dejó de apoyarse en la pared. Su cuerpo estaba exactamente en la misma posición en la que lo había dejado. A medida que se volvía más hábil con la Warging, Jon descubrió que podía dejar su cuerpo en una posición predeterminada y que se mantendría así incluso sin que su mente estuviera completamente presente. Fue como si pudiera dejar atrás una parte muy pequeña de su conciencia que era capaz de mantener en funcionamiento todas las cosas esenciales de su cuerpo que se requerían para mantenerlo en la posición predeterminada, ya sea sentado o apoyado contra la pared. No había pasado ni un minuto, así que nadie me había notado, excepto Rob, que miraba a Jon con recelo. Jon le hizo un gesto para que lo siguiera mientras se dirigía a la salida. Rob dejó su arma y empezó a caminar detrás de él. Caminaron en silencio durante un rato antes de encontrarse con un corredor relativamente desierto y Jon se dio la vuelta inmediatamente. ¿Estabas haciendo de Warger?, preguntó Rob con entusiasmo en un susurro antes de que Jon pudiera abrir la boca y decirle una palabra. Lo estaba, asintió Jon y continuó antes de poder preguntar nada más, y encontré 3 barcos de los hijos del hierro no muy lejos de nuestra costa. Los ojos de Rob se abrieron de par en par al comprender al instante lo que eso significaba. No le preguntó nada más y ambos se dirigieron apresuradamente hacia la torre del maestre. Habían elaborado un plan de ataque y defensa hacía tiempo que dependía en gran medida de la inteligencia de Frost, así que el tiempo apremiaba. En el camino, Jon le contó a Rob sobre la cantidad de barcos y la cantidad aproximada de marineros que había a bordo en el pueblo más cercano a su ubicación, que sería su objetivo más probable. Al poco tiempo estaban frente a la habitación del maestre y sin perder un solo momento Rob entró sin llamar. El maestre estaba sentado detrás de un escritorio y preparaba una especie de mezcla de hierbas usando un mortero. «Ah. Me asustaste», exclamó el maestre mientras dejaba lentamente el cuenco en su mano. Deberías saber que no debes entrar sin llamar, Jon sabe dónde va a atacar el próximo barco, dijo Rob interrumpiéndolo. El maestre Luin estuvo confundido por unos instantes antes de comprender el propósito de su presencia. Se levantó rápidamente y se dirigió al estante que tenía detrás antes de sacar un mapa.
Colocó el mapa sobre la mesa, hizo una seña a los chicos e hizo un gesto con las manos sobre el mapa antes de decir: ¿En qué punto creen que será el próximo ataque? El mapa sobre la mesa mostraba a grandes rasgos una de las aldeas costeras del este del norte. Este debía actualizarse periódicamente cada pocos años, ya que los aldeanos que se asientan allí son vulnerables a diversos factores, como barcos piratas, inundaciones, mejores oportunidades, etc. Aquí, dijo John después de mirar el mapa por un rato, había recordado la mayor parte del mapa para una situación como esta de antemano. Ese sería el más cercano de Epuod Mote, murmuró para sí mismo antes de tomar un trozo de papel y escribir en él. Probablemente haya 3 barcos llenos de hijos del hierro con unos 150 piratas, le informó Rob antes de que pudiera completar la carta. Oh. ¿Frost también te lo dijo? Preguntó el maestre con escepticismo. Sí, asintió John de inmediato, la entrené muy bien, picoteó con su pico un mapa aproximado que hice e incluso me mostró la cantidad de barcos que usaban vallas. Sí, yo también lo vi, mintió Rob para respaldar a John. Frost nos mostró cómo usaba su pico e incluso te lo habríamos mostrado si no se hubiera ido al bosque a descansar. El maestre suspiró, pero añadió el número de barcos en el pergamino antes de sellarlo con lacre. Inmediatamente tomó el cuervo apropiado de entre las docenas que había en la colonia, ató la carta a sus patas y la lanzó por la ventana. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar allí, maestre? Preguntó John. El cuervo debería llegar a Epuod Mote en unas 5 horas y desde allí, a un jinete veloz solo le tomaría unas 2 horas llegar al lugar donde Ser Roderick ha establecido el campamento, dijo el maestre después de reflexionar sobre la pregunta por un rato. Entonces debería estar bien, suspiró John aliviado, deberían tener tiempo de sobra para preparar la emboscada que preparamos de antemano. Eso esperamos. Cambio de punto de vista. Era una de esas raras mañanas en las que el cielo estaba despejado en lugar del habitual gris deprimente y el calor del sol daba más vitalidad a la gente del norte, y el clima agradable también ponía a Ser Roderick de buen humor. Estaba de pie al borde de un campo improvisado, vigilando a los hombres de armas mientras se ejercitaban. Estaba a pocos metros del lugar donde habían establecido su campamento temporal. Este lugar, donde acamparon, fue elegido con mucho cuidado en Invernalia. Tenía la particularidad de estar en plena región costera del norte, lo que permitía acceder a casi toda la aldea desde allí en un tiempo razonable. Incluso la aldea pesquera más lejana solo les tomaría un día y medio llegar si se esforzaban al máximo. «Esfuérzate al máximo», gritó Ser Roderick al notar que algunos de los más jóvenes se encorvaban. Para la rebelión, Lord Stark solo había llevado consigo a la flor innata del cuerpo, los veteranos de la última guerra, al menos aquellos que aún conservaban sus extremidades en perfecto estado. Consideraba que la mayor parte de la guerra se libraría en el mar, lo cual no tenía nada que ver con el norte, y que para las batallas terrestres tendrían una ventaja numérica suficiente desde el principio, por lo que no veía la necesidad de llevar más soldados de los necesarios. Esto significaba que aún quedaban suficientes soldados sanos para que Roderick eligiera sin comprometer la defensa de Invernalia. Elegía principalmente a aquellos en su mejor momento, pero no tan jóvenes como para ser impulsivos e imprudentes. Todos ellos habían sido entrenados desde jóvenes en el patio de Invernalia, por lo que eran lo suficientemente competentes con las armas, solo que no tenían experiencia de la que hablar, excepto cuando iban a cazar bandidos ocasionalmente o si había un desertor de la guardia nocturna suelto. Mientras vigilaba a los soldados que se adiestraban, de repente notó algo a su alrededor. Su escudero corría hacia él con el rostro enrojecido y resoplando como un caballo. Empezó a acercarse al pobre chico para encontrarse con él a mitad de camino cuando vio la urgencia en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó con calma cuando el escudero estuvo lo suficientemente cerca. Un jinete llegó con esta carta, Ser, dijo que era urgente, dijo mientras se apretaba un nudo en el estómago. Roderick tomó la carta y la abrió rápidamente al notar el sello de Invernalia. Las palabras estaban escritas con la familiar caligrafía del maestre Lurin, siempre concisa y con toda la información necesaria. «Muchachos», gritó, lleno de emoción al pensar que por fin tendría la oportunidad de aplastar algunos calamares. «Recojan, tenemos que aplastar a algunos saqueadores». Roderick no pensó que tendría la oportunidad de pelear contra los hijos del hierro luego de que Lord Stark lo dejara atrás para la rebelión, pero la oportunidad se le presentó por sí sola para mostrarles a esos hijos de hierro algo de acero del norte. Tenía solo 80 hombres bajo su mando, así que fueron muy eficientes y estuvieron listos en una hora. Y como cada uno tenía su propio caballo, gozaban de gran movilidad.
Al principio, Roderick se había mostrado escéptico sobre la idea de que el águila de Jon pudiera buscar barcos. Si bien desconocía cómo se criaban los cuervos ni cómo podían llevar mensajes de un extremo a otro de Poniente, sí sabía que adiestrar a cualquier animal o ave era una tarea muy difícil, por lo que dudaba de la capacidad de un niño para adiestrar al águila hasta ese punto. Pero, por otro lado, Roderick había estado allí de caza cuando encontraron al águila y la había visto crecer, a un ritmo vertiginoso, y sabía que era un ave extremadamente inteligente. También sabía lo suficiente sobre Jon como para saber que no era un mentiroso, así que finalmente decidió seguir su instinto y creer en el hijo de su señor. Solo acamparon una vez por la noche durante todo el viaje, cuando estaban aproximadamente a mitad de camino hacia el pueblo, y después de una comida rápida y una noche de descanso, regresaron al rumbo con la primera luz. Había una sensación palpable de emoción entre los soldados, algunos temían la carnicería y la batalla mientras que otros esperaban tener la oportunidad de ganar algo de gloria. Era fácil de entender una vez que sabías que la mayoría de ellos nunca habían estado en una batalla real antes. Llegaron a la aldea objetivo cuando el sol apenas comenzaba a descender. Roderick ordenó a los soldados que establecieran un campamento a unas 3 leguas de distancia, ubicado de tal manera que no fuera visible desde lejos. Roderick fue al encuentro de los aldeanos, quienes salían lentamente de sus casas y observaban atentamente a los soldados que acampaban desde lejos, discutiendo en voz baja. Llevó consigo a sus mejores soldados y, dado que la aldea estaba bajo el control de la mota de bosque profundo, también se reunió con el maestro de armas de Lord Glover, quien había llegado con la carta. Se presentaron a los aldeanos reunidos y el nombre Stark alivió la mayor parte de la tensión de sus hombros. Roderick les informó de inmediato sobre un posible ataque inminente de los Hijos del Hierro y, tal como el maestre había predicho, se mostraron muy reacios a abandonar la aldea. En cambio, estaban listos para portar armas como tenedores, martillos, palas, arcos y flechas, o lo que pudieran, contra los Hijos del Hierro. Pero Ser Roderick y el maestro de armas lograron persuadirlos de que abandonaran su aldea por un breve periodo. Los soldados ayudaron a los aldeanos a instalarse en un refugio temporal que habían construido en el bosque, a pocas leguas de distancia, y trataron de avanzar lo más rápido posible, ya que no tenían forma de saber con certeza cuándo los Hijos del Hierro estaban a punto de atacar. Tras la evacuación, Ser Roderick reunió a los soldados y comenzó a preparar el terreno según el plan que habían creado en Invernalia. Los 80 soldados trabajaron juntos durante unas 6 horas para completarlo, lo que significó que apenas terminaron cuando el sol empezó a ponerse. La probabilidad de que los Hijos del Hierro atacaran de noche una aldea tan pequeña era mínima, pero aún así Roderick decidió apostar un par de centinelas por si acaso. Todos comieron una comida caliente preparada por los aldeanos, compuesta por platos de pescado y algas, así que todos se durmieron saciados esa noche. A bordo de un barco que se movía lentamente con el viento, un joven adolescente se encontraba observando, pero apenas hacía nada. Tristán se había unido a la tripulación de la Casa Cod recientemente, mencionó haberse unido, pero la verdad era que eran los únicos que lo elegirían, y su suerte fue tan buena que en su primer viaje fuera de las Islas de Hierro, lo llevaron a la mayor incursión en Westeros en décadas. Nadie le había dicho a Tristán que asaltarían Lannisport, la joya bajo la garra del poderoso Lord Tywin Lannister. Así que se llevó el susto de su vida cuando un día despertó y el capitán le dijo que estaban a punto de atacar el puerto. Por suerte para él, la Casa Cod no era conocida por su pasión por la lucha ni por su valentía. No. Era conocida por su comportamiento ladronzuelo y su naturaleza cobarde, algo con lo que Tristán estaba totalmente de acuerdo. Habían estado allí cuando la flota de hierro estaba intentando quemar Lannisport con todas sus fuerzas, pero en lugar de ayudar a sus compañeros Hijos del Hierro a luchar, habían estado ocupados saqueando todo lo que podían, y antes de que la lucha hubiera mostrado signos de desaceleración, navegaron sigilosamente cuando nadie estaba mirando. Tristán decidió que le gustaba la forma en que esta gente manejaba las cosas, saqueaban y huían, y aunque el resto los etiquetaba como cobardes, Tristán estaba bien con eso mientras estuviera vivo y fuera más rico que ellos y tuviera más miembros funcionales que ellos. O sería más rico si no perdiera toda su parte del botín jugando con sus compañeros, algo que le era obligatorio jugar. Era el más joven y el más nuevo de la tripulación, lo que lo convertía en el blanco más fácil de todos, y le tenía un miedo terrible al baile de los dedos, lo que significaba que ya había perdido casi la mitad de su botín antes de llegar a la costa. Estaba escondido, vigilando, para mantener a salvo sus últimas riquezas.
Sus barcos no habían atracado en las Islas de Hierro, ya que el capitán dijo que no quería explicar por qué fueron los primeros en regresar de la batalla. Tristán creía que su capitán tenía mucha experiencia en estas cosas. Así que decidieron dirigirse al norte y probar suerte para encontrar una aldea. Tristán estaba pensando en la comida que comería después de llegar a la costa cuando de repente notó un pequeño barco pesquero en la distancia. Se había acercado lo suficiente como para que pudiera notarlo sin la necesidad de mirar lejos. Un barco. Un barco. Veo un barco. Gritó a todo pulmón, y no supo si era casualidad o si los pescadores también lo oyeron, porque en ese preciso instante el barco pesquero empezó a remar alejándose de ellos. Tenemos un corredor. Su grito había despertado a todos los piratas perezosos de sus siestas, y cuando corrió hasta el mirador, se encontró con el capitán gritando a todo pulmón que siguieran el barco pesquero, pues sabía que un barco pesquero también significaba un pueblo pesquero. También le ordenó a Tristán, al verlo, que les indicara a los otros dos barcos que se acercaran. Los tres barcos se mantenían a cierta distancia uno del otro para poder cubrir una distancia mayor, pero siempre estaban lo suficientemente cerca para poder notar las señales de bandera de cualquier barco. Los trabajadores comenzaron a remar con entusiasmo en cuanto recibieron las órdenes. Todos estaban muy emocionados por finalmente avistar la presa después de tanto tiempo, pero el capitán aún no les había ordenado que avanzaran a toda velocidad. En cambio, quería que avanzaran lo suficientemente rápido como para mantener fácilmente el barco pesquero en su línea de visión, que intentaba huir con todas sus fuerzas. Los otros dos barcos los alcanzaron poco después y llegaron justo a tiempo, ya que el capitán apenas pudo distinguir un pueblo en la costa. Parece que tendremos camas calientes esta noche, muchachos. Gritó el capitán y una ovación recorrió a la tripulación y comenzaron a remar con todas sus fuerzas. Aunque los saqueadores habían saqueado suficiente oro y tesoros como para sobrevivir un tiempo en Lannisport, desafortunadamente, no se detuvieron allí el tiempo suficiente para que los hombres saciaran sus otros deseos. También era una de las principales razones por las que estaban allí. La búsqueda de una aldea en el norte, aunque el capitán sabía que no habría posibilidad de un buen botín allí. Esperaba que todos en su tripulación consiguieran una o dos esposas de sal que los mantendrían felices por un tiempo. Mira a ese groenlandés corriendo, rió a carcajadas el capitán y la tripulación rió a carcajadas en respuesta. Tristán también se unió a ellos cuando pudo ver al pescador mientras medio saltaba y medio se caía de su bote mientras corría hacia el pueblo gritando sobre la incursión de los hijos del hierro. Pero por desgracia, estaba destinado a ser inútil porque la destreza de los nacidos de hierro en el mar no era solo un espectáculo, ya que los tres barcos atracaron justo un minuto después de los pescadores y los isleños de hierro comenzaron a saltar uno tras otro mientras gritaban a todo pulmón y corrían hacia el pueblo en la distancia. Los gritos del pescador despertaron a los aldeanos en ese momento, pues los hombres del hierro vieron a unos hombres salir corriendo de la casa hacia el bosque a lo lejos. Ver a sus presas huyendo de ellos avivó aún más sus deseos sádicos, y los saqueadores comenzaron a gritarles obscenidades con entusiasmo. Tristán estaba un poco confundido, pues no distinguía a ninguna mujer entre los aldeanos que huían. Pero asumió que todos esos norteños eran cobardes que abandonarían a sus esposas e hijas, lo cual era mucho mejor para él, así que no le dio mucha importancia. ¡Corran! Groenlandeses, corran. Jaja. Tristán también se echó a reír junto con sus compañeros, pero la risa no duró mucho, pues empezó a oír maldiciones y palabrotas desde el frente al detenerse bruscamente. Tristán saltó para ver el frente y lo que vio lo confundió y asustó. Los saqueadores que los lideraban habían caído sin darse cuenta en una trampa de lodo mientras perseguían a los aldeanos sin concentrarse. Y ahora que Tristán lo pensaba, recordó que todos los groenlandeses habían corrido por las fronteras, evitando el centro. Antes de que pudieran comprender algo y tratar de sacar a los que estaban atrapados en el barro, los cobardes aldeanos que huían de repente se dieron la vuelta y los piratas se dieron cuenta rápidamente de los arcos en sus manos que antes no estaban allí. La cultura de los nacidos del hierro y la antigua forma se basaban en el concepto de emboscar y robar, pero rara vez estaban a merced de una emboscada, ya que casi siempre elegían sus objetivos al azar, lo que significaba que era un momento raro para ellos y todos reaccionaban de manera muy aleatoria, como se esperaría de alguien que nunca se había enfrentado a una emboscada en su vida. Algunos entraron en pánico e intentaron retroceder, otros se enfurecieron y corrieron hacia quien sostenía los arcos, mientras que otros se quedaron paralizados por la sorpresa.
En definitiva, representaban un blanco muy atractivo para los arqueros, quienes no desaprovecharon la oportunidad y acribillaron a los piratas desde el frente sin piedad. Los que se abalanzaron sobre los aldeanos fueron los primeros en caer, pues sin escudos, no pudieron acercarse mucho. Los hijos del hierro de atrás, que habían escapado del lodo casi por pura suerte y usando al que estaba atrapado en el lodo como escudo, se dieron la vuelta y corrieron de vuelta para buscar refugio y después pensar en cómo joder a los arqueros. Pero antes de que pudieran intentar llevar esos pensamientos a cabo, de repente oyeron un sonido que les envió un escalofrío por la espalda y les dejó sin sangre el rostro. Todos se giraron simultáneamente hacia el sonido y lo que encontraron fue la peor pesadilla de un nacido de hierro que venía hacia ellos a una velocidad muy rápida desde la dirección del bosque. Una horda de caballos galopaba hacia ellos, relinchando y dispersando nubes de polvo en su estampida. No era posible calcular su número a simple vista, pero aproximadamente parecían ser entre 50 y 70, lo cual era demasiado para ellos, y cabalgando, iban caballeros con armadura completa, lo cual era aún más aterrador. «Vengan a por mí, malditos groenlandeses», gritó el capitán, y algunos veteranos le imitaron. El creciente coro de gritos les levantó la moral y les empezó a hervir la sangre mientras alzaban las armas y formaban bruscamente. «Les demostraremos. Que les jodan. Lo que está muerto puede que nunca muera. Lo que está muerto puede que nunca muera». Tristán había pensado que tuvo suerte cuando no quedó atrapado en la trampa de barro ya que estaba en la parte de atrás, pero no estaba tan seguro ahora ya que de alguna manera terminó en la parte delantera de la pila de saqueadores. Lo que está muerto puede que nunca muera. Intentó retomar el cántico, con la esperanza de que le infundiera valor, pero no pareció ayudarle mucho. Y lo único que quería hacer, al ver acercarse las brillantes armaduras y las afiladas armas de los caballeros, era huir, pero los cabrones que lo seguían no le dejaban moverse ni un centímetro. Mientras la caballería se acercaba, Tristán empezó a defecar y a mear al ver las afiladas lanzas acercándose cada vez más. Cerró los ojos en el último instante y blandió su hacha mientras gritaba como un loco, con la esperanza de llevarse al muy cabrón consigo. Pero solo tocó el aire y lo que oyó fue el sonido de caballos que galopaban milagrosamente. Al abrir los ojos, se alegró al descubrir que la caballería los había saltado por alguna razón y no se había estrellado contra ellos. Tristán desconocía la razón de su estupidez, pero estaba feliz de estar vivo y no quería pensar más en ello. Tal vez los cabrones se asustaron, rió un hombre a su lado con incredulidad, pero por desgracia, antes de que pudieran celebrar más, de repente oyeron un sonido detrás de ellos acompañado de gritos agonizantes. Golpe, golpe, golpe. Lo último que debes hacer cuando estás bajo el ataque de un arquero es quedarte quieto y eso fue lo que hicieron cuando se olvidaron de los arqueros desde el principio, quienes terminaron con los saqueadores atrapados en el barro y dirigieron sus flechas hacia ellos. Corre. 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 Todos comenzaron a correr hacia los barcos erráticamente, habiendo perdido la idea de contraatacar. Pero al parecer, los norteños no estaban dispuestos a darles un respiro al oír a la caballería regresar hacia ellos, y esta vez nadie se detuvo a formar una formación para resistir, lo que significaba que eran presa fácil. Tristán corrió hacia los barcos con todas sus fuerzas y aunque tenía una flecha atravesándole el brazo, de alguna manera lo logró, lo que lo convirtió en uno de los pocos afortunados que lo lograron. Eran unos 150 hijos del hierro, de los cuales dejaron a unos 15 cuando salieron a la incursión, 5 en cada barco. Perdieron unos 30 en la trampa de lodo y casi el doble en el segundo tiroteo de flechas cuando se quedaron inmóviles, mientras que el resto fue fácilmente derrotado por la caballería, por lo que solo 20 lograron subir a los barcos. Muévanse. El barco. Gritó Tristán a la gente, que jugueteaba con las cuerdas y los remos mientras se deslizaba por el muro e intentaba contener la hemorragia de sus heridas. ¿Creías que no lo estaba intentando ya? Maldito. Gritó un tripulante mientras tiraba de las cuerdas con ansiedad. Por alguna razón, el barco no se mueve. ¿O creías que te estaba esperando? Tiene razón, pensó Tristán al notar que ninguno de los 3 barcos había logrado escapar y todos permanecían detenidos en el lugar donde habían hecho base. Antes de que pudiera pensar más en ello, oyó que el sonido de la lucha se detenía de repente y, después de 1 minuto o 2 de silencio, oyó un fuerte grito desde abajo. Ríndanse. Y pueden llevarse al negro. Hubo silencio por un momento mientras todos dejaban lo que estaban haciendo antes de que uno de sus compañeros de tripulación más crueles gritara antes de que nadie pudiera detenerlo. Piérdanse. Malditos.
Tristán sabía lo que se avecinaba, así que se puso a cubierto de inmediato y, efectivamente, empezó a oír golpes y gritos agonizantes un momento después. Simplemente cerró los ojos, se tapó los oídos y rezó al dios ahogado. Aproximadamente un minuto después, las flechas se detuvieron y Tristán abrió lentamente los ojos, y cuando miró a su alrededor descubrió que era el último vivo en ese barco. Me rindo. Me rindo. Empezó a gritar con todas sus fuerzas. Hubo unos momentos de pausa cuando pensó que iba a morir después de todo, pero alguien gritó: «¡Sal!». Entonces, Tristán se levantó y salió lentamente del barco y la línea de arqueros que estaban detrás de un hombre corpulento con bigotes ahuyentó cualquier pensamiento de huir de su mente. «Atadle», le dijo el hombre corpulento a un soldado que estaba a su lado, quien inmediatamente se movió a obedecer. «Comprueben si hay sobrevivientes en algún barco», le dijo a los hombres con armadura que estaban a su lado y todos comenzaron a moverse para obedecer de manera organizada. Mientras el soldado le ataba la cuerda a las manos sin piedad por la herida de flecha, Tristán no pudo evitar preguntarle la pregunta que ardía en su mente. «¿Por qué nuestro barco no se movió?». El soldado lo miró por un momento antes de señalar con el dedo el fondo del barco y cuando miró allí encontró a docenas de personas saliendo del agua desde el costado del barco con cuerdas y picos en sus manos. «Son los aldeanos que se suponía que debías atacar», agregó amablemente el soldado del norte. Esta emboscada era demasiado elaborada para ser simple, por lo que Tristán quería preguntar más sobre cómo sabían dónde estaban, pero el soldado no estaba de humor para responder más preguntas. Mientras se lo llevaban, el único pensamiento en la mente de Tristán era: «Espero que no me hayan cortado en el muro». Jon se escondía en un árbol en las profundidades del bosque de Wolfswop. Estaba más adentrado que nunca. De hecho, estaba tan adentrado que incluso llegar allí le llevó más de 6 horas de carrera continua, y eso también siguiendo un camino seguro indicado por Frost, que evitaba cualquier territorio de depredadores, ya que para cualquier otro habrían tardado más de unos días en llegar, ya que tendrían que luchar contra manadas de lobos, jabalíes, osos y todo tipo de bestias, pequeñas y grandes, que habitaban este enorme bosque. En realidad no estaba allí para cazar un animal normal. No era que no hubiera suficientes presas disponibles cerca del límite del bosque. De hecho, el bosque es tan grande que, aunque Jon cazara toda su vida de diario, no reduciría ni un ápice la población animal. El maestre Luin dijo que hubo una época en que todo el bosque quedó bajo el dominio de la casa Blackwood antes de que fueran expulsadas por los reyes del invierno, los Stark de Invernalia. La vieja Tata de Invernalia incluso les contó en sus historias que el castillo de Blackwood quedó tal como estaba cuando se marcharon, así que incluso podría haber algún tesoro allí. Pero había pasado suficiente tiempo como para que nadie recordara dónde estaba la ubicación del castillo, por lo que todo era un misterio, pero cuando eran jóvenes Jon y Robb habían jurado que encontrarían el castillo y traerían todo el tesoro que había allí. Volviendo al presente, el árbol donde se escondía le daba a Jon una vista excelente de una gran cueva en las montañas. Le había dicho a Frost que estuviera atenta a unas bestias particulares que, según se decía, no existían de este lado del muro, y ella finalmente apareció, así que Jon vino aquí en busca de esa bestia especial. De vuelta en casa, Emily ya había empezado a tener sus propios sueños de wargos, así que Jon sabía que no faltaba mucho para que ella empezara a dar advertencias. Pero como Becca aún no tenía un compañero animal, su progreso se vio frenado, y aunque no se quejó, sí que lo hizo. Pero no demasiado. Jon sintió que, como eran sus discípulos, era su deber conseguirles un animal inicial. ¿Es este realmente el lugar, Frost? Jon envió sus pensamientos al pájaro que picoteaba perezosamente entre sus plumas y disfrutaba del sol sobre él. Jon había preguntado eso varias veces y, como siempre, Frost asintió antes de volver a admirar sus propias plumas azul hielo. Había estado allí todos los días de esta semana y no había visto ni rastro de la bestia mencionada, así que obtenía muy mala suerte y siempre las perdía por poco, o se levantaba temprano para nada y la bestia se había mudado a otra guarida. Habían pasado más de 2 meses desde que Jon ayudó a Ser Rodrik a aniquilar a todos los hijos del hierro en esos 3 barcos que estaban a punto de asaltar las aldeas del norte. Hubo 3 incursiones similares más en 3 aldeas diferentes, que Ser Rodrik logró detener con mínimas o ninguna baja en el lado norte con la ayuda de Jon y Frost. Ser Rodrik no tenía piedad de los saqueadores, así que casi siempre intentaba destruirlos por completo, salvo a unos pocos que, por desgracia, accedieron a tomar el negro. Esto significaba que nadie podía filtrar sus tácticas, así que podía usar las mismas tácticas siempre, con ligeras variaciones según el terreno, con un éxito rotundo.
Roderick se había convertido en una leyenda en aquellos pueblos pesqueros, pues siempre sabía con antelación el objetivo del barco de los Hijos del Hierro. Cada vez que visitaba un pueblo cercano donde había acampado, era recibido con júbilo y veneración heroica. Pero, para su inmensa consternación, todo se detuvo cuando llegó la noticia de la victoria de Stannis en el estrecho de la Isla Bella contra la flota de hierro de Vitarion. Ese fue el comienzo del contraataque de Robert, quien finalmente pudo abordar los barcos de Lannisport con su ejército y zarpar hacia los Greyjoy. El rey rebelde debería haber llamado a todos sus barcos para defender su hogar, lo que significaba que ya no habría más incursiones que Ser Roderick pudiera sabotear. Eso liberó a Frost y Roderick también regresó a Invernalia con los soldados victoriosos, entre los vítores de la multitud de Ciudad Invernal. Habían regresado con un botín que los barcos de los Hijos del Hierro habían tomado de los lugares que habían saqueado antes de llegar al norte. La mayor parte de la riqueza probablemente provenía de Lannisport. Jon seguía el dicho: quien encuentra, se queda con él, llora, así que le había dicho a Robb que mezclara todo el botín nuevo en el tesoro de Invernalia sin llevar un recuento oficial, porque si tenía razón sobre el carácter de Lord Stark, en cuanto regresara intentaría devolver el botín al señor Lannister, como exigía su honor. Y ese desalmado señor dorado probablemente lo aceptaría sin miramientos y lo echaría al ya enorme montón de su tesoro, lo cual no serviría de nada. Por lo menos de esta manera no tendría forma de saber sobre la cantidad de botín que habían recuperado y tendría muchas dificultades si quería ser una persona noble y devolver el dinero. Cuando le preguntaron qué hacer con los barcos que habían capturado de los hombres del hierro, Robb le dijo a Ser Roderick que lo dejara en las respectivas aldeas y todos estaban muy contentos ya que los barcos estaban casi ilesos, lo que significaba mucho para ellos. Una cosa más había sucedido desde entonces. Lady Stark finalmente dio a luz al bebé Bran, quien llegó a Poniente gritando y llorando para que toda Invernalia lo oyera. Arya estaba fascinada con el bebé y jugaba con él alegremente hasta que empezaba a llorar y ella se aburría y lo dejaba con los demás. Sansa ya había pasado por la infancia de Arya, así que estaba un poco más tranquila y ayudaba a su Lady Madre junto con Emily en todo lo que podía. Dado que Lady Stark había acogido a Emily bajo su protección, quienes hicieron lo mismo con Sansa, fueron quienes pasaron más tiempo con la madre en recuperación. Mientras Jon recordaba los acontecimientos recientes, de repente sintió un pinchazo dentro de su cabeza proveniente de la escarcha cercana y, casi inmediatamente, se puso alerta y comenzó a mirar a su alrededor. Antes de que pudiera preguntarle nada, Jon oyó de repente un leve crujido y, al poco tiempo, vio a dos intrusos sombríos dirigiéndose hacia la cueva. Jon se adentró en las ramas donde se escondía tras vislumbrar finalmente al objetivo de su cacería. Los dos gatos de sombra se dirigían lentamente hacia la cueva. Tenían un denso pelaje negro con rayas blancas y eran del tamaño de un puma de la vida pasada de Jon. Lo más destacable era que ambos presentaban heridas visibles. La hembra, más pequeña, estaba más herida que la otra, pues cojeaba visiblemente. Había una enorme cicatriz en la espalda del más pequeño que casi parecía fatal, y por eso Jon pudo deducir que habían sido víctimas de una cacería de osos fallida. Los gatos de las sombras eran raros en esta zona, ya que se encontraban principalmente en Poniente, en las tierras más allá del muro, las montañas de la luna, las tierras de los ríos del norte y las montañas rojas de Dorne. Eran depredadores temibles, ágiles y silenciosos, conocidos por sus afiladas garras capaces de destripar a un hombre con una pata y sus pieles eran posesiones preciadas conocidas como piel de sombra. No me dijiste que había más de uno aquí, Frost. Jon se quejó mentalmente con Frost, quien se encogió de hombros mentalmente, lo que le indicó que solo vio a uno de ellos la última vez. Por los relatos de los cazadores veteranos que conocía, Jon sabía que eran muy rápidos y también buenos escaladores, por lo que estaba seguro de que apenas podía manejar a uno de ellos, lo que significaba que la situación allí era demasiado arriesgada y no quería descubrir por sí mismo si eran lo suficientemente rápidos para esquivar flechas. Jon estaba a punto de declarar que la cacería había sido un fracaso y regresar a casa con más preparativos cuando un acontecimiento interesante empezó a tener lugar frente a la cueva. Parecía haber algún tipo de desacuerdo entre ambos, ya que el macho empezó a enfurecerse por algo y le gruñó a la hembra mientras se dirigía a la cueva. La hembra saltó frente a él y arqueó la espalda a la defensiva, siseando furiosamente, como si le negara la entrada. El macho se enfureció y gruñó en advertencia mientras mostraba su temible conjunto de dientes, pero la hembra se mantuvo firme e insistió en pararse frente a él.
Jon estaba confundido por el drama frente a él, ya que aunque ambos parecían un poco demacrados como si hubieran cruzado recientemente el muro, no podía comprender por qué pelearían por una cueva, pero finalmente decidió que era mejor para él si uno de ellos estaba lo suficientemente herido. La situación se agravó cuando el macho perdió la paciencia y se abalanzó sobre la hembra, lo que desencadenó una temible pelea a muerte entre los dos grandes felinos. Hubo muchos mordiscos, arañazos y gritos, y ninguno de los dos se contuvo, pero la hembra ya cojeaba, así que el resultado fue claro desde el principio para Jon. Jon se rascó la cabeza preguntándose por qué la hembra no huía de su muerte segura antes de que la razón saliera tambaleándose de la cueva. El nuevo participante parecía una versión más pequeña del macho exterior y era del tamaño de un perro pequeño, y en el momento en que salió comenzó a ladrar tontamente al Shadowcat más grande que casi había terminado con la hembra. Jon había leído en algún lugar de su vida pasada que había padres en la vida silvestre que incluso se comían a sus propios hijos, pero verlo con sus propios ojos le dejó un mal sabor de boca. El gato de las sombras, más grande, salivaba asquerosamente al ver su comida y no perdió un segundo mientras acechaba al niño que ladraba inútilmente. La hembra intentó detenerlo una vez más, pero ahora era mucho más lenta y un fuerte zarpazo del macho la dejó sin fuerzas. Si la escena no fuera ya suficientemente trágica, un Shadowcat aún más joven salió aullando de la cueva y se dirigió hacia su hermano. Este nuevo era apenas del tamaño de un cachorro. El gato de las sombras macho no esperó más y se abalanzó sobre su presa. Esto habría terminado en una tragedia terrible de no ser por una flecha que salió de la nada y se dirigió a los ojos del gato de las sombras, quien apenas podía mover la cabeza y recibió justo debajo en lugar de en los ojos. El gato de las sombras gritó furiosamente y ya no estaba interesado en su comida, ya que no perdió ni un solo momento e inmediatamente corrió hacia el árbol donde la segunda y la tercera flecha vinieron por él, pero fue demasiado ágil para ellas ya que las esquivó fácilmente sin siquiera romper su paso. El gran felino llegó al árbol antes de que la tercera flecha tocara el suelo y, sin despeinarse, dio un salto y empezó a trepar. Jon estaba agachado en el árbol con una flecha ensartada en su arco, observando con calma cómo se acercaba su muerte. Jon parecía petrificado, pues no perdió la flecha ni siquiera cuando el gato de las sombras estaba a medio camino. Estaba a punto de convertirse en comida para gatos cuando, de repente, algo se movió a una velocidad cegadora ante su vista y, antes de que el gato pudiera siquiera parpadear, le arrancaron el ojo derecho al caer gritando. Jon eligió ese momento exacto para perder la flecha precisamente en el ojo y el gato no pudo esquivarla esta vez ya que la flecha atravesó fácilmente su ojo ileso y directo a su cerebro deteniendo su grito abruptamente. El cuerpo de Shadowcat cayó con un ruido sordo al suelo y después de disparar otra flecha para asegurarse de que el gato estaba muerto, Jon bajó del árbol y se dirigió hacia la cueva. La hembra estaba agonizando, mientras sus crías le gemían para que se levantara. Cuando Jon se acercó lo suficiente, el estúpido hermano mayor, que resultó ser macho, se abalanzó sobre él ladrando con todas sus fuerzas, pero era demasiado pequeño para hacer nada, ya que Jon lo agarró fácilmente del cuello y lo dejó colgando en el aire. El enorme ojo de la hembra miraba a Jon con súplica, y él sabía lo suficiente para advertirle que le pedía que no matara a sus hijos. Jon cerró los ojos y, tras establecer una débil conexión con la gata moribunda, le envió sus pensamientos sin previo aviso. No los mataré, me aseguraré de que vivan, dijo usando emociones e imágenes. Jon no tenía idea si la mujer lo entendía o no, pero dejó de mirarlo y en su lugar les gruñó algo a sus hijos por un rato antes de que sus ojos se cerraran y respirara por última vez. Ese día, la ciudad de Wintertown se llenó de rumores sobre que el bastardo de su señor había cazado 2 Shadowcats adultos que no se habían visto por allí en años, por lo que fue toda una hazaña. Becca finalmente pudo comenzar su viaje como Bart cuando eligió a la pequeña Shadowcat a quien llamó Mon porque era hembra. A Jon lo seguía a todas partes un gato rayado que asustaba muchísimo a todos los perros de la perrera, y llamó a su nuevo compañero animal, Tigre. Unas semanas más tarde, la ciudad celebró con júbilo cuando llegó la noticia de la victoria del Trono de Hierro sobre los Hijos del Hierro.